¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. Ya, ahora sí, ahí estamos bien del lado de otro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, hoy nos juntamos como siempre los lunes, bueno, no tan temprano, ustedes están desde más temprano. Vamos a continuar con Historia del Perú. Les decía que la semana 13 y 14 van un poco juntas, sobre todo para entender cómo, bueno, las complicaciones, digamos, retos que tiene este Perú de inicios, ¿no? De república temprana, también como se le dice a veces. Eh, y yo les decía, o sea, sin ánimo de ser mala onda ni nada, que muchos autores a veces cuando comparan, obviamente nosotros sabemos que depende de los autores que leamos, a veces algunos dicen que la historia se repite, otros dicen que algunas condiciones suelen parecer similares, ¿no? Entonces yo les decía, cuando cerramos la clase la semana pasada, de que parecía, ¿no? Que el punto donde habíamos comenzado luego de la guerra de independencia era muy parecido al punto que habíamos terminado luego de la guerra con Chile, ¿no? En el sentido de que vamos a tener crisis, obviamente es una crisis distinta, porque la coyuntura fue distinta, pero hay coincidencias, como les decía, ¿no? O sea, si hablamos netamente de lo económico, eh, bueno, seguimos con deudas pendientes, la misma aparato productivo también va a estar paralizado. Vamos a ir analizándolo de a pocos el día de hoy, pero lo interesante es que justo la semana 13 y 14 lo vemos seguido para poder comprender cómo todavía ese Perú, esa república en formación, e incluso podemos decir que todavía está en construcción, eh, va a ir dejando de a pocos a estos gobiernos militares. Es verdad que tenemos un tercer militarismo más adelante, pero ya es tiene otras características también, se debe a otra coyuntura, y más bien nos acercamos al llamado Perú moderno, ¿no? Lo que muchos autores conocen como el Perú moderno. Lo vamos a ver hoy día cuando hablemos del gobierno de Nicolás de Piérola, el segundo gobierno de Piérola, este gobierno que le dicen gobierno puente, gobierno de tránsito, y hablemos también de la República aristocrática. Les decía que son estos términos que pone Basadre, que, repito, véanlo desde un punto de vista didáctico y nos ayuda un poco a entender las características, ¿no? Ok, entonces vamos a comenzar. ¿Qué tal Grecia, Verónica, Henry, Yanina, Jorge, a todos, en realidad todos y todas que están el día de hoy conectados? Vamos entonces estamos en semana 14 ya, entonces ahí solo nos quedaría 4 semanas más, o sea, un mes más, ¿no? Ya estamos también en cuenta regresiva, ya estamos en cuenta regresiva. Ok, vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Les hablaba un poco, pues, que el contexto que vamos a revisar el día de hoy es la llamada reconstrucción nacional, que incluye el segundo militarismo, ¿ya? Bueno, y también vamos a ver este gobierno puente, vamos a ver la República Aristocrática y el oncenio. Yo quería comenzar rápidamente solo con los personajes que tienes aquí en tu separata, me parecen bastante importantes. Solo esa parte, sabes que la separata tú ya la tienes, y en realidad la idea es que vayas revisándola y luego trabajamos con el PPT, ¿no? Pero quisiera comenzar, sí, porque acá tenemos otros personajes. Bueno, no está Clorinda Mato, ¿ya? Así que por eso la pongo, ¿ya? Ay, profesor, porque es mujer. Claro, porque ustedes saben que el tema también de la mujer en la historia del Perú está por ahí también trabajándose, ¿no? Felizmente. Ok, quería comenzar entonces rapidito con estos personajes. En un rato vamos allá a irnos de lleno a las características generales. Siempre mi recomendación es esa, entender las características generales de la época para luego simplemente ordenar lo de los periodos históricos, lo de los gobiernos principalmente, ¿no? Yo particularmente les recomiendo siempre eso, ¿no? Conocer las características generales y luego simplemente vas ahí armando un poco el orden de los gobiernos, ¿no? Ok, acá hay 4 personajes, ya, disculpen, y cada uno de ellos, creo que cada uno de ellos representa un poco de lo que va a ser la reconstrucción nacional, ¿no? Bueno, el más conocido de todos para ustedes es Ricardo Palma, definitivamente. Creo que no hay que ahondar mucho en él, quizás. Sabes que Ricardo Palma está, a ver, no, a ver, vamos primero en orden, ¿ya? No debo ser desordenado. Este nombre que le coloca a la etapa de 1883, o sea, fin de la guerra, ya, Basadre, hasta 1899, le llama Reconstrucción Nacional.
Es verdad que dentro yo les he dicho que vamos a ver el segundo militarismo, el gobierno también, segundo gobierno de Piérola, que es como ese tránsito antes de llegar a la llamada República Aristocrática, pero creo que este nombre nos ayuda bastante para entender cuál va a ser el espíritu, al menos, de esta época, ¿no? Su mismo nombre lo dice, reconstrucción nacional. Hay que volver a construir la nación. ¿Pero de qué, profe? Como dijimos, hay que recordar siempre el contexto. Bueno, estamos saliendo de la guerra con Chile. Estamos saliendo de una guerra que yo les decía, bueno, ustedes son bastante jóvenes, pero quizás habrán dado cuenta que siempre es un tema muy controvertido y polémico en las academias, en los colegios, porque en realidad yo les decía que a pesar de que el conflicto con Ecuador es una saga, que tiene también un episodio el día de hoy que vamos a verlo en el gobierno de Cáceres, siempre Chile, siempre la guerra con Chile ha generado, digamos, un impacto mucho más grande. Y yo les decía que era principalmente por hasta dónde había llegado la guerra, ¿no? Cuando hablamos sobre todo de la campaña de Lima, porque, bueno, muchos de nosotros somos hijos de segunda, tercera generación que vinieron de provincia, del interior del país, otros quizás no, profe, yo soy el limeñito 100% real, bueno, en fin, tendría que buscar un poco más ahí en tus raíces, pero a veces nosotros no sabemos mucho cómo se desarrolló la guerra a lo largo del territorio, ¿no? Nos queda un poco más lo que pasó acá en Lima, ¿no? Yo les decía, si en algún momento están por los diferentes distritos como Miraflores o parte de San Borja, y te encuentras pues con los parques reducto. Los parques reductos justo tienen ese nombre porque allí se hacía pues como una suerte de trinchera, se puede decir, y allí están colocados los cañones. O sea, hay que entender que este impacto de la guerra con Chile es porque la guerra llegó a la capital y porque también los chilenos se quedaron un buen tiempo en la capital para presionar la rendición. Y también sabemos, obvio, con mucho este, mucha cólera, que muchas veces se menciona esto, lo que pasó con la biblioteca, lo que pasó con diferentes edificios del centro de Lima, bueno, saqueos, ¿no? Se le cobró lo que ustedes podrían llamar quizás ahora cupos a las familias más poderosas también, en fin, ¿no? No quiero justificar ese comportamiento, pero lo que suele ocurrir en un contexto de guerra. Y también yo les decía, cuando vean estos parques reductos, cuando escuchen básicamente de la campaña de Lima, que muchos eran voluntarios, ¿ya? Y muchos eran incluso estudiantes de San Marcos, ¿no? La universidad también entró en un receso durante esa época, porque muchos también fueron a participar a la guerra. El mismo González Prada también participó. Este, entonces creo que por ahí va el impacto de la guerra, ¿no? El que se haya quedado los chilenos aquí, ¿no? En el territorio peruano y luego el haber perdido también territorio, ¿no? Quizás no fue tan traumático como haber perdido una salida al mar, como es el caso de Bolivia, pero bueno, es importante tener en cuenta ello, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reconstrucción nacional, es básicamente este periodo posterior a la guerra con Chile, donde el Perú va a iniciar, o al menos se va a buscar, una suerte de resurgimiento económico, político y social, ¿ya? ¿Lo logrará? Vamos a verlo eso justo el día de hoy, ¿no? Entonces, les decía, estos personajes, por un lado está Ricardo Palma, vinculado justo, bueno, él también fue afectado, que su casa pues en Miraflores, no sé si la conocen, creo que ahora es una suerte de casa museo o algo así. Él mismo va a ayudar a, bueno, en parte a la labor de recomponer lo que es la Biblioteca Nacional, dona parte también de su propia biblioteca, porque como les digo, también fue afectado por la guerra. Sabemos que es quizás un personaje pues bastante clásico en el sentido de, ustedes lo han visto, ¿no? En literatura, con las tradiciones peruanas, en fin. Y quizás más bien otro personaje, no digo que Palma sea menos interesante, pero que muchas veces lo repiten, pero quizás no saben la trascendencia que tiene, es el de González Prada, ¿no? González Prada es un personaje importante y relevante, así como lo vas para la década del 30, pues más adelante Aya, Mariátegui, sobre todo, y mismo Mariátegui y César Vallejo, pues van a estar influenciados por González Prada, ¿no? ¿Y por qué González Prada? Nosotros sabemos que González Prada o sea, no era de origen humilde, en realidad, pero es muy interesante la postura que va a tener González Prada, ¿no? Que sería un poco quizás, a cómo ustedes se sentirían, ¿no? En la actual coyuntura política del Perú,
¿Por qué lo digo? Porque González Prada va a ser un fuerte crítico. O sea, pónganse en el contexto de que se perdió la guerra y con todo lo que significó perder la guerra. ¿Ya? O sea, cómo se quedó, se ha visto, creo que de las pocas películas que hay sobre la guerra del Pacífico está La Gloria del Pacífico. Sí, bueno, por ahí uno que otros grabaciones que se han hecho a veces, pero esa creo que es la película más importante justo que abarca el desarrollo. Yo se los recomiendo. Hace mucho tiempo salió en el cine, no sé si todavía se está pasando en provincias, en fin, no me voy por las ramas. Entonces González Prada va a ser justo este personaje que va a criticar eh, no solo haber perdido la guerra, sino él va un poco más atrás, más allá, ¿no? O sea, ¿por qué perdimos la guerra? Finalmente, ¿cómo funciona la política que ha hecho que perdamos la guerra? ¿No? Y es que esto lo mencionan muchos autores en plena guerra, chicos, chicas, se especuló mucho con la moneda, se guardó, y estos son los mismos personajes aquí, ¿eh? Se guardó, imagínate, muchos bienes de abastecimiento para luego venderlos más caro. También hubo mucha gente que definitivamente de manera voluntaria creyó en la lucha contra, ¿no? Los chilenos, pero también hubo gente que se aprovechó, ¿no? Entonces hay que entender, ¿no? Hay un poco lo que va González Prada es a buscar qué es lo que va mal con el Perú como para que hayamos perdido la guerra, ¿no? Entonces creo que todos conocemos esto del discurso en el Politeama, aunque eso es más adelante ya para el gobierno de Cáceres, para el primer gobierno de Cáceres. Esta típica frase de los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, que principalmente es eso, no es una crítica, yo te decía, como tú actualmente podrías criticar cómo funciona la política, lo que está pasando en el Congreso. Entonces, imagínate a un González Prada, que incluso ha participado, como les digo, en algún periodo de la guerra, que ha vivido la guerra, obviamente, y que vive también esta derrota, ¿no? Entonces, les digo que es bastante relevante su pensamiento. Como escritor, como periodista también va a ser bastante crítico al gobierno. Les decía que también, pero por otro lado, más bien, cuando él va a viajar luego a Europa, va a todas estas ideas anarquistas, que también es importante por ahí su figura, porque cuando él trae las ideas anarquistas, va a generar una gran influencia en todos los sindicatos que se van a comenzar a formar aquí, ¿ya? Porque lo interesante es que luego de esta reconstrucción nacional, cuando comencemos a hablar de la llamada república aristocrática, de a pocos se está generando una industrialización en el Perú, por eso es que aparecen los obreros, ya sabes más o menos cómo va, y los obreros también trabajaban aquí en terribles condiciones, pero por ejemplo con la influencia de las ideas anarquistas van a comenzar también va a comenzar a organizarse el movimiento obrero, ¿no? Eso también es importante. Entonces, no te olvides pues de González Prada, ¿no? Y su gran crítica al gobierno del Perú, ¿no? O sea, en otra separata recuerdo que salía una parte del discurso del Politeama donde te dice que son aficionados los que han gobernado al Perú, o sea, son aficionados los que han defendido al Perú, porque el Perú no tiene ni clase política, no tiene o no tuvo en ese tiempo ni clase política, ni ejército, ni nada, ¿no? Pero es que muy interesante analizar la, la obra de González Prada, ¿no? Prácticamente ya sabes, ¿no? Como que es la herida ahí, es la herida enferma, ¿no? Que presionas y salta la pus y todo ello, ¿no? Estas analogías de que algo va mal, ¿no? Ok, luego tenemos a Clorinda Mato de Turner, y Clorinda Mato quizás muchos los consideran como una precursora de lo que es el indigenismo, ¿no? Más adelante vamos a hablar de lo que es el indigenismo, quizás mencionemos también a el mismo Arguedas, en fin, ¿no? Ya iremos viendo, pues, luego también a Mariate, y de a pocos, ¿no? Cuando van pasando las décadas, tú también lo vas a ver en tu clase de literatura. Pero es importante también hablar de Clorinda Mato y cómo de a pocos, porque también lo decía González Prada, finalmente es como que ese gran, esa gran población que va a estar marginada es la población indígena, ¿no? Y yo les comentaba que la campaña de la Breña, la que tuvo a cargo Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los Andes, el Taita Cáceres, que movilizó a muchos campesinos, los organizó en las montoneras. Él era alguien que hablaba, por ejemplo, quechua, ¿no? Era un hombre también formado en lo que es las artes militares, si queremos verlo de esa manera. Entonces, en realidad, yo ya les decía, ¿no? Él no estaba luchando por ganar la guerra, pero sí estaba luchando al menos
y nos iba bien, ¿no? En un principio, por no aceptar las condiciones que ponían los chilenos que definitivamente eran dañinas para el Perú, ¿no? Y bueno, también Clorinda Mato, en este caso a través de la pluma, es que nos va a presentar un poco este mundo, ¿no? El mundo indígena. Claro, en el caso de González Prada, él es un poco más directo en el sentido de que también hay un gran problema en haber relegado a los indígenas, que son la mayoría, ¿no? De la población peruana, ¿no? También es importante, acá por eso también es que les habían colocado esta lectura de Renique, ¿no? De José Luis Renique, sobre el indígena insurrecto, ¿no? Y justo lo que hablaba González Prada sobre el verdadero Perú, ¿no? Que lamentablemente era, pues, discriminado, había sido excluido, ¿no? Entonces también tenemos ahí a Clorinda Mato, que por lo mismo de lo que trataba Aves sin Nido, que también fue bastante criticada en su tiempo, ¿no? Porque también hacía una crítica, pues, a la iglesia, ¿no? De refilón. Y finalmente tenemos a Daniel Alcides Carrión, que lo conocemos como un mártir de la medicina peruana, porque él era un estudiante de medicina. Creo que entonces acá también hay estudiantes de medicina. Sé que es un salón donde hay bastantes especialidades. Un estudiante, ¿no? Un estudiante que justo vive en la época en la cual, porque él hace pues, sus prácticas, y van a llegar muchos enfermos de esta llamada fiebre de la orolla, ¿no? Que finalmente resultó también ser la verruga peruana, ¿no? Y es interesante porque esta verruga peruana estaba siendo estudiada por médicos extranjeros, y ahí vemos al interés de Carrión, de cierta manera, de que también, de sentar un precedente para que también los peruanos puedan estudiar ello, ¿no? Claro, lo tenemos como un héroe por lo que hizo, ¿no? Digamos que su técnica es poco ortodoxa en el sentido de que pidió que le inocularan, y él mismo, creo que solo logró, desde la inoculación llegaron a pasar solo 40 días, creo, ¿no? Y más o menos él estuvo hasta donde pudo llevando el registro, porque otra cosa es eso, ¿no? Otra cosa es vivirlo tú, ir ahí registrando un poco. Ustedes se han dado cuenta en este tiempo de pandemia, qué pasa cuando uno no conoce cuál es la enfermedad, ¿no? Se han dado cuenta cómo en el camino primero decían que más se contagiaban los varones, luego que más se contagiaban las mujeres, que estaba, acuérdense, la primera época, yo recuerdo aquí que todo le echaban estaba en la superficie, que los zapatos, en fin, ¿no? Y de a poco se fue estudiando, y todavía, ¿no? Se sigue estudiando las diferentes variantes del coronavirus y todo ello. Entonces acá también tenemos al CIES Carrión, que siendo estudiante, como les digo, ¿no? Obviamente un estudiante ya de grados superiores, finalmente logra este precedente de estudiar y darse cuenta, ¿no? Que, bueno, permitieron sus estudios, darse cuenta que la fiebre de la orolla era también la verruga peruana, ¿no? Y hablar de la fiebre de la orolla ya nos está diciendo que si la gente se enfermaba, era principalmente porque, o si gran cantidad de la gente se enfermaba, era porque en estos lugares como la Oroya se estaba realizando actividades, ¿no? Actividades vinculadas sobre todo, pues, con actividades económicas. Por eso también vamos a ver cómo de a pocos en esta reconstrucción nacional van a aparecer, van a desarrollarse nuevas actividades económicas, o en todo caso las que siempre, pero van a tener como que una nueva base. Ya vamos a verlo también eso hoy día. Ok, solo quería comenzar entonces mencionando a esos personajes. Ya vamos a pasar pues a lo que estábamos aquí viendo en el separato. Y, ok, comencemos ahora a hablar un poco más quizás ya de lo político, ¿no? Yo les decía entonces que no se olviden de que hablamos de reconstrucción nacional de 1883 a 1899, ¿ya? Porque, te repito, el espíritu es, luego de la guerra con Chile, ¿qué hay que hacer con el Perú? Que resurja, levantarlo de sus cenizas, hay que reconstruirlo. Y muchas veces incluso literalmente, porque existieron muchos daños materiales, ¿ok? También, propios de la guerra. ¿Ya? ¿Qué más nos dejó la guerra con Chile? Se agotaron las pocas reservas financieras que había. No te olvides que antes de ir a la guerra, ¿ya? En lo que fue el gobierno de Pardo, ¿ya? Lo que fue el gobierno de Pardo fue prácticamente el Perú declarándose en la bancarrota. Y entonces, para colmo de males, eso una guerra. Entonces, de la gravedad, ¿ya?
los capitales extranjeros, fuga de capitales también, ¿no? Fuga de capitales extranjeros, deudas pendientes, ya te había mencionado, nuestro billete devaluado, ¿ok? El comercio paralizado, y otra vez, como dijimos, esto se repite, por eso es que Basadre decía, primer militarismo, militarismo después de la victoria, ¿no? La independencia, y segundo militarismo, militarismo después de la derrota, ya, o sea, Chile, ¿no? La pérdida. Bueno, la pérdida de territorios es evidente, no hay que olvidarnos que fue una guerra del imperialismo, la guerra contra Chile, fue una guerra por las reservas de salitre, ya que en este caso estaban en Tarapacá, lo que es territorio, bueno, lo que fue territorio peruano, ¿ya? Entonces, les decía que ese es el espíritu de la reconstrucción nacional. Pero dentro, si nos abocamos a lo que sería lo político, como una vez más va a existir, o más bien no van a existir, figuras políticas que tengan un plan de gobierno, otra vez va a haber ese vacío que permite que los militares lleguen al poder. ¿Ya? Tú dirás, profe, ok, Santa Cruz es Gamarra en el primer militarismo y en el segundo militarismo, ¿quiénes son? ¿Quiénes han ganado una suerte de prestigio? Los que han participado en la guerra con Chile, ¿no? Sabemos que no tenemos a Grau, ni Bolognesi, ni Alfonso Ugarte, pero te decía que Cáceres, por lo que fue la campaña de la Breña, ¿ya? O la campaña de la Sierra, como también se le conoce, va a tener bastante apoyo, popular sobre todo, y Miguel Iglesias es el que, con el que vamos a inaugurar este segundo militarismo, porque él finalmente fue el que aceptó lo que querían los chilenos, ¿no? La rendición en sus términos. Recuerda que con el grito del Montán, Miguel Iglesias es justo ese líder que necesitan los chilenos que canalice la rendición en los términos de Chile. Entonces ya no solo es Cáceres contra los chilenos, sino también es Cáceres contra los mismos costeños, ¿no? Liderados por Iglesias, que estuvieron en contra de, de seguir demorando la rendición, ¿no? Ok, sabemos que se terminó la guerra, que se firmó el Tratado de Ancón. No te olvides, pues, que por 10 años entregamos los territorios de Tacna y Arica, ¿ya? Ok, tengamos en cuenta eso. Entonces, otra vez los militares en el poder. ¿Qué características encontramos, además de lo mencionado, en el segundo militarismo, que va del 83 al 95 y que incluye el gobierno de Iglesias, el gobierno de Cáceres, parte uno, el gobierno de un hombre, una gente de Cáceres, Remigio Morales Bermúdez, ¿ya? Y finalmente un cachito nada más de un segundo gobierno de Cáceres que ya no salió bien. Ya vamos a ver por qué. Perfecto. Características generales de este segundo militarismo. Te dije que otra vez hay un vacío de poder y que por eso los militares llegan una vez más al gobierno. Profe, otra vez caudillos, otra vez caudillos. A ver, ¿comparte algunas características con el primer militarismo? Sí, en el sentido de que hay guerras civiles todavía por el poder. ¿Ya? Ese enfrentamiento de Iglesias y Cáceres durante la última fase de la guerra con Chile también se va a llevar al escenario político. Entonces, si estuvo gobernando Miguel Iglesias, luego Cáceres va a también a iniciar una guerra civil para él tener el poder. ¿Ok? Se tener en cuenta que también regresa esa figura del caudillo y esta guerra civil. ¿Ya? Otra cosa interesante del segundo militarismo es que van a surgir nuevos partidos políticos. ¿Te acuerdas que yo te decía que el único partido político que teníamos en la época de los caudillos, parte uno, o sea, en el primer militarismo, fue el Partido Civil, que era un partido de oligarcas, ¿no? Los oligarcas en este caso del Guano, ¿ya? Pero aquí van a aparecer otros partidos, ¿ya? Solo que son partidos que lamentablemente dependen mucho de la figura principal, de la figura del líder, y por eso es que no los vas a ver mucho más adelante, ¿no? Por ejemplo, el Partido Constitucional es el partido llamado también cacerista, es el partido que va a utilizar Cáceres para llegar al poder, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado está el Partido Demócrata, que es el partido de Piérola, partido de Piérola, que lo vamos a ver también más adelante, ¿no? Y luego está la Unión Nacional, que era una promesa de partido. Este partido estaba vinculado con González Prada, ¿ya? El problema es que, como te digo, dependía mucho de su figura, ¿ya? Y una vez se funda la Unión Nacional, que era bastante radical para ese tiempo,
¿ya? Muy crítica, González Prada viaja a Europa. Entonces, muchos le criticaron que por qué viajó justo cuando recién se fundó el partido, y él decía que los partidos no tienen por qué depender de solo figuras, y esto definitivamente influyó mucho, ¿no? En detrimento, o sea, influyó de manera negativa en Unión Nacional, que fue como que tuvo el potencial, ¿ya? Pero no la vemos más adelante, ¿ya? Bueno, ahí al costado, a ver, en la foto de la mano derecha está Miguel Iglesias, está, te lo presento. En la foto de la mano izquierda está Cáceres y otros veteranos de guerra, por eso dicen los breñeros, y estos eran los que formaron parte, por ejemplo, del Partido Constitucional, ¿no? Profe, ¿qué pasó con el Partido Civil? El Partido Civil está en crisis, porque ya te imaginas que como siempre hay que echar la culpa a alguien, muchos culparon al Partido Civil de la guerra, ¿ya? ¿Sabes? Pues por haber firmado este pacto, esta alianza defensiva, en fin. Aparte recuerda que luego de Pardo siguió gobernando Prado, que si bien era militar, tuvo el apoyo del Partido Civil. Y ya sabes todo el escándalo, pues que Prado viajó en pleno conflicto y luego ya no lo dejaron regresar, en fin. Entonces, hay crisis de partidos civiles. No va a durar mucho, ¿eh? No va a durar mucho. Los civiles van a estar por ahí, quizás no dando la cara todavía, pero van a estar aliándose, dando apoyo a algunos personajes y de a pocos ya van a regresar al poder. Sabes que lamentablemente pues el Perú es el país que no recuerda, ¿no? Así que si hemos tenido Alan García parte 2 ya, sí, ya te imaginarás, ¿no? Ya te imaginarás porque se le dice el país que no recuerda a veces. Así que el Partido Civil va a comenzar con una crisis, pero luego vamos a verlo ya regresando a la política, ¿ya? Otra cosa que también dejó la guerra con Chile fue mucho este resentimiento entre grupos sociales, ¿no? La razón también por la cual Miguel Iglesias recibió apoyo para la rendición es justo por las personas que estaban apoyando a Cáceres en esta campaña de la Breña. Estoy hablando de los campesinos, ¿ya? Y es que los campesinos, o sea, imagínate esa figura. Los campesinos están ganando esa fase de la guerra, ¿no? Y los campesinos, ¿de dónde los ha convocado Cáceres? ¿No? Obviamente no todos están en la misma situación, pero muchos finalmente eran los que trabajaban en las haciendas, ¿no? Entonces también hay que pensar, no hay que pensar un poco mal para entender por qué los hacendados no les convenía que sigan, digamos, como que luchando estos campesinos porque ya, ok, ya, luego se acaba la guerra con Chile y contra quién van a luchar contra los hacendados, ¿no? Entonces hay que tener también un poco en cuenta de que había ese peligro, ¿no? Había ese peligro, también por eso apoyaron a Iglesias para que se rindiera, pero van a seguir habiendo múltiples sublevaciones, levantamientos populares durante este momento del segundo militarismo, y sobre todo, ¿por qué? Porque estamos igual que luego el independencia, pues se han fugado muchos capitales, no nos van a prestar otra vez plata. Entonces, ¿qué hacemos? Pucha, profe, no me digas, se va a reactivar otra vez algo muy parecido al tributo indígena, sí, ¿no? Se va a imponer lo que es la llamada contribución personal. Por eso es que van a haber levantamientos como el de Atusparia, ¿no? Que lideró a diferentes poblaciones alrededor de lo que es Huaraz en Ancash, ¿no? Entonces hay que entender también que van a haber diferentes levantamientos durante esta época, ¿ya? Bueno, entonces les decía que esas son las características generales, ¿ya? Crisis, luego vamos a quizás por intentar reconstruir, buscar una cierta estabilidad política, pero bueno, vamos a ver qué tal va, ¿ya? Dentro de este segundo militarismo encontramos, ya te dije a quiénes, así que comenzamos con Iglesias. Acuérdate que Iglesias es el que va a comenzar pues a abrir todas estas instituciones que por la guerra habían entrado en receso, ¿no? O hayan sido incluso ocupadas. La biblioteca, San Marcos, el Colegio Guadalupe, ¿no? Les decía también que, por otro lado, Miguel Iglesias va a reactivar, va a restituir también lo que fue la contribución personal, ¿no? Porque es que eso es lo malo, es que eso es lo malo, yo sí lo veo malo, definitivamente. Como siempre la mayoría van a ser los indígenas y siempre se ha tratado de excluirlos de una u otra manera, y como acá otra vez hay crisis,
Ah, entonces vamos a la vieja confiable, ¿no? Ah, ya otra vez hay que, ¿no? Así como lo hicieron décadas atrás, otra vez, ¿no? Hay que activar el tributo. Yo te decía que para la época de Sucre, pues el tributo indígena era algo así como el 15, 13, 15% del presupuesto, ¿no? Entonces acá también, ¿no? Una vez más se va a restituir lo que es la contribución personal, lo que va a generar bastante descontento popular, ¿no? Algo más bueno, también durante el gobierno de Miguel Iglesias, porque les decía que una característica de la reconstrucción nacional en general, que también se va a ver un poco en el segundo militarismo, que se va a buscar que apoyar nuevas actividades económicas. ¿Ya? Entonces lo interesante es que de a poco se va reactivando el comercio y también durante la época del gobierno de Miguel Iglesias, que va del 83 al 85, se construye el muelle y la dársena del Callao. La dársena es como este espacio donde finalmente cuando los barcos van a llegar al puerto, necesitan pues desembarcar, ¿no? Este espacio es llamada la dársena del Callao. Entonces vamos a decir, vamos a ver cómo de a pocos se va a ir reactivando también el comercio, ¿ya? Les decía entonces que otra característica de los militarismos, como es también el caso del segundo militarismo, son las guerras civiles, ¿no? Entonces vamos a ver que Miguel Iglesias va a ser derrocado por Cáceres, es la primera guerra civil que vamos a ver aquí, ¿no? Enfrentados los llamados azules, que son los héroes del Montán, contra los rojos, que son los héroes de la Breña, ¿no? O sea, iglesistas versus caceristas, si quieres verlo de esa manera, ¿no? Y en este caso, el que va a ganar es Cáceres, ¿ya? Cáceres va pues a llegar al poder con la llamada Huaripampeada, ¿no? Que ocurre en 1885. La Huaripampeada es una suerte de... A ver, Huaripampeada viene por Huaripampa, que está en Jauja, lo que sería pues de, depende o pertenece a lo que es Junín, muy cerca de Lima, definitivamente. Y la Guaripampía es el enfrentamiento entre Cáceres e Iglesias, donde Cáceres hace una jugada en la cual se adelanta a donde están los hombres de Iglesias, los captura, les cambia, pues van a ir, los caceristas van a cambiarse con la ropa de la gente de Iglesias y finalmente es como un boicot, ¿no? O sea, es como una, digamos que es la manera en que derrota Cáceres, ¿no? Con esta argucia. Cáceres era bastante también inteligente en el sentido de lo que son unas tácticas de guerra. Entonces la derrota de Iglesias por parte de Cáceres en Huaripampa, Jauja, Junín, es la Huaripampeada, ¿no? Que va más o menos del fin del 84 hacia el 85. Entonces, va a haber un gobierno provisional cortito, que es Antonio de Arenas, y luego Cáceres llega al poder, ¿no? Bueno, chau, Iglesias, hola, Andrés Avelino Cáceres, parte uno, ¿no? Porque él va a gobernar en un muy corto segundo gobierno, pero también lo va a hacer, ¿ya? Este gobierno de Cáceres fue bastante controversial por algunas decisiones que tomó y que lamentablemente, ¿ya? Este apoyo que tiene en el primer gobierno ya no le va a durar en el segundo gobierno. Por ejemplo, yo te decía que el Partido Civil se lo ha culpado de la guerra, pero de a poco va a regresar al poder, ¿ya? En este caso, el Partido Civil por detrás va a estar apoyando el gobierno de Cáceres. ¿Ya? El gobierno de Cáceres va del 86 al 90 aproximadamente. Y este gobierno de Cáceres, como te digo, por un lado se caracteriza porque va a tener el apoyo del Partido Civil. ¿Ya? Por otro lado, también se caracteriza porque va a tomar muchas medidas bastante controversiales, ¿no? La primera va a ser la desaparición del billete fiscal. Yo me había olvidado de mencionarte que como en plena guerra, el Perú necesitaba, pues, nadie le iba a prestar. Y durante el gobierno también de Iglesias se necesitaba ingresos económicos. Se había devaluado el billete, estuvo este, pagándose muchas deudas, digamos, con este billete fiscal, que era un billete, o sea, imagínate que es un billete que se emite en plena crisis económica y es un billete como que tiene la promesa de que más adelante, cuando se estabilice el gobierno, va a volver a tener valor. O sea, ese billete fiscal, por ejemplo, cuando te cobran los cupos los chilenos,
no te aceptaban ese billete porque sabían pues que, que no valía, ¿no? Pero muchos sí, digamos que recibieron ciertas compensaciones durante el gobierno de Iglesias con el billete fiscal. Pero Cáceres se dio cuenta pues que, oye, o sea, espérate, ya tenemos deuda externa, ya hemos estado en bancarrota antes de la guerra, estamos peor todavía ahora, y para cómo tenemos esa deuda del billete fiscal. Y lo que hace Cáceres es eliminar el billete fiscal. Y mucha gente que tenía ese billete fiscal, que incluso había como quedó comprándolo, va a perder esa posibilidad de más adelante, pues, no sé si decir canjearlo, cambiarlo y generarse una suerte de riqueza, ¿no? Así que elimina, se repudia el billete fiscal, que también le va a generar más adelante algunos opositores a Cáceres, ¿no? Pero quizá la medida más controversial de Cáceres fue el contrato Grace. Y esto tiene que ver mucho, como te decía, porque en este momento no hay inversiones de capitales porque el Perú no se muestra como un país en el cual tú puedas invertir porque está en una economía pues de posguerra, como lo puedes ver, ¿no? Entonces, lo que creía Cáceres es que era necesario para comenzar a recuperar la economía del país lo primero era comenzar a pagar la deuda externa. Por eso es que en este contexto se da el contrato Grace. Y el contrato Grace, una vez hecho, ya, cuando se llevaba al Congreso para que lo acepte, el Congreso se negaba. Ya vamos a ver. Y Cáceres tuvo que disolver el Congreso, en fin, hasta que finalmente se pueda aceptar, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás del contrato Grace y por qué fue tan controversial en su tiempo? El objetivo del contrato Grace, que tiene este nombre, porque aquí con el que se va a firmar, o al menos la cabeza visible de este grupo con el cual se va a firmar el contrato Grace, fue Michael Grace, ¿no? Irlandés, el irlandés Michael Grace, y esta casa Grace va a representar a este grupo que son los llamados tenedores de los bonos. Ya. Ah, profe, ¿qué significa eso? A ver, mira, lo que pasa es que, a ver, esta casa Grace te iba a pagar tu deuda externa. ¿Pero a cambio de qué? ¿A cambio de qué? A cambio de que tú le cedas lo poco que tienes, ¿no? Lo que todavía tienes. ¿Qué se le iba a ceder, por ejemplo, bueno, los que formaban la parte, ¿no? Que forman parte, disculpa, de la Casa Grace? Eso lo tienes por ahí también en tu separata. Aquí están las concesiones, ¿ya? Las concesiones. Los ferrocarriles se les iban a entregar por 66 años. Y creo que la primera versión, lo que pedían la Casa Grecia era incluso que se le entregue por más de 90 años, ¿ya? Logran que bueno, ceder los ferrocarriles por 66 años. Eso no se va a llegar a cumplir, ¿ya? Pero lo interesante es de que más o menos tengas en cuenta la imagen que tiene el contrato Grace y también porque va a perder apoyo más adelante también Cáceres, ¿no? Porque, repito, te pagaba la deuda esa Casa Grace, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que le cedas los ferrocarriles, ¿ya? Le cedas lo que todavía te quedaba de guano, 3 millones de toneladas de guano. Se ceda también hectáreas en territorio amazónico, que también se dicte la libre navegación por el Titicaca. Y que aparte, obviamente, esto iba a ser pues pagado, porque sabes que es un préstamo, que simplemente finalmente es eso, un préstamo. 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas, ¿no? Bueno, también el libre uso de muelles como Mollendo, Pisco, Chimbote, en fin. Entonces, definitivamente esto para la esfera pública se vio como que se estaba entregando, ¿no? O sea, que era un contrato entreguista, era un contrato que estaba vulnerando la soberanía, ¿no? Porque obviamente si entregas todo eso a los ingleses, estás obviamente comenzando una historia o siguiendo una historia de dependencia económica, ¿no? Es verdad, o sea, no hay que maquillar finalmente lo que hizo el contrato Grace, pero también hay que tener en cuenta que si no se hacía esto, no hubiera existido una suerte de base económica para que más adelante regresen las inversiones y para que el Perú vuelva al escenario, podemos decir, en el cual la gente vuelve a invertir.
¿no? El problema siempre es en qué términos, ¿no? Lamentablemente, o sea, por qué tuvo que cederse tanto, ¿no? Pero es que era lo que tenía el Perú, finalmente, ¿no? Lo positivo es que para que los ingleses, para que la Casa Grace les sirva de algo el ferrocarriles, van a comenzar también a desarrollarse, a completarse muchas de las vías ferroviarias, ¿no? Porque acuérdate que nosotros estuvimos en el boom de los ferrocarriles porque era el sinónimo de progreso en ese tiempo. Mucho del guano se gastó en ferrocarriles, pero no se logró concluir las vías que finalmente conecten los territorios, que es para lo que sirve, en todo caso, el ferrocarril, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá te ponen, ¿no? El ferrocarril central pasó a ser administrado por la Peruvian Corporation. La Peruvian Corporation va a ser entonces esta suerte de empresa que se va a crear, que va a recibir todo lo que se ha cedido con el contrato Grace, ¿no? Y bueno, finalmente, esto es bastante controversial, ya durante el gobierno de Cáceres. Por otro lado, también tenemos un proyecto que no funcionó, ¿no? Que lamentablemente no funcionó. Recuerdo un par de veces que preguntaron esto en el examen. Preguntaron algo así como que, ¿cuál fue el proyecto de descentralización fiscal que se desarrolló durante la Reconstrucción Nacional? Y eso tiene que ver con el proyecto de las juntas departamentales, ¿no? Sabes que desde hace mucho tiempo se discutía cómo debía funcionar quizás un poco el gobierno, ¿no? Y aquí hay un proyecto, y siempre ha sido desde el centro, muy centralista, definitivamente. Entonces, el único proyecto que existió en este tiempo de descentralización fiscal fueron las juntas departamentales. La idea era que se creaban juntas en los departamentos, ¿ya? Que finalmente iban a ser autónomas de ejecutar el presupuesto. ¿Ya? De ejecutar su presupuesto. Por eso es, o sea, descentralización fiscal, ¿en qué sentido? Que fiscal tiene que ver con impuestos, ¿no? Este, que no iban a depender tanto del centralismo, ¿no? O sea, que ellos iban a tener su propio, o sea, la idea era que las juntas canalicen esta recolección de impuestos y que luego ellos también puedan ejecutarlo, ¿no? El problema era cómo se concibió este proyecto de las juntas, porque suena interesante, ¿ya? Pero lo que pasa es que acá ocurría cosas, algo un poco más complicadas, ¿no? Por un lado, la ley explicaba que el mismo departamento podía elegir a sus representantes de las juntas, ¿ya? Pero ya, y que estas juntas podían hacer su presupuesto, podían ver de recaudar los impuestos, pero que finalmente tenían como que darles el visto bueno todavía representantes del gobierno central, ¿no? Entonces ahí había un problema, ¿no? Ahí había un problema. A veces en el departamento sí estaban de acuerdo con los que habían elegido en esa junta, pero luego tenían que esperar que los representantes del gobierno central le dieran el visto bueno. Así que digamos que no funcionó. O sea, no terminó desarrollándose quizás como debía, ¿no? Solo en algunos departamentos sí llegó a recolectarse el impuesto de cierta manera, creo que en el sur, pero igual, ¿no? Se crearon estas juntas y fue un proyecto de centralización que lamentablemente no terminó bien y que ya más adelante van a desaparecer en unos gobiernos posteriores, ¿no? También Cáceres era de la idea, así como de comenzar con el pago de la deuda para resentarnos, ¿no? En el escenario económico, también él era de la idea de que para concentrarnos en recuperar los territorios chilenos, perdón, los territorios que tenía Chile, no había que tener otro problema de límites. Más o menos esa era la idea que tenía Cáceres. Entonces, bajo esa premisa, tuvimos otro episodio de la saga de la guerra con Ecuador, ¿ya? Y en la cual Cáceres, para no entrar a un conflicto, lamentablemente, pues va a firmar un tratado que también va a buscar ceder parte del territorio, pues, de Maynas, ¿no? También lo que reclamaban era una salida directa al Amazonas, que bueno, ¿no? Este tratado luego va a quedar también sin efecto, porque es el problema de que sea una saga todo nuestro conflicto con Ecuador, ¿no? Te decía que algunos tratados son de paz cuando había un enfrentamiento, otros tratados son de límites, ¿no? Entonces, ha sido muy difícil, eso en realidad, sabes que recién se ha terminado en el siglo XX, ¿no? Y en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, también tengamos en cuenta eso. Algo más que tenga por aquí apuntado. Ah, claro, ya casi para el fin del gobierno de Cáceres,
van a comenzar a venir capitales extranjeros. Uno de estos fueron los que, junto a otros inversionistas peruanos, van a fundar el Banco Italiano en 1889. Y tú conoces al Banco Italiano, solo que por la coyuntura de los fascismos, el Banco Italiano más adelante se va a cambiar de nombre al Banco de Crédito del Perú. Así que hay que tener también en cuenta que el Banco Italiano va también a comenzar a operar aquí en el Perú y la petrolera London Pacific. Porque eso yo les decía, ¿no? O sea, Cáceres en realidad sí, lamentablemente en términos muy feos, ¿no? Como es el de acentuar la dependencia del capital inglés, pero también permitió que lleguen nuevas inversiones. ¿Ya? Por eso vemos la London Pacific, que es una petrolera, vemos también el Banco Italiano, vamos a ver también más adelante que van a aparecer diferentes emprendimientos, empresas que tienen que ver con harina, lo vamos a ir viendo, van a ir apareciendo sobre todo ya, pero fue necesaria esta decisión de Cáceres, el problema fueron los términos, ¿no? El problema fue eso, definitivamente. Bueno, luego del gobierno de Cáceres, va a seguir el gobierno de gente de Cáceres, ¿ya? O sea, Remigio Morales Bermúdez era gente de Cáceres, ¿ya? Básicamente, ¿no? Espérate. No, esperen. Me faltaron otros dos puntitos antes del primer gobierno de Cáceres. Una cosilla. En el primer gobierno de Cáceres va a comenzar el problema de la Brea y Pariñas. Hay que tener en cuenta eso. Más adelante vamos a hablar de ello, pero aquí comienza el problema durante este gobierno de Cáceres, el problema de la Brea y Pariñas. Que el problema de la Brea y Pariñas es que, como les decía, cuando van a ingresar nuevas inversiones, se va a comenzar a extraer lo que es el petróleo y desde un principio se va a hacer una mala medición del territorio en el cual se está extrayendo y por eso es que se paga menos impuestos de lo que se debería. Ahí comienza el problema de la Brea y Pariñas, ¿ya? O sea, justo es para ese tiempo del primer gobierno de Cáceres, que más adelante ya lo vamos a ver, problema, ¿no? Espérate, ha sonado, no, pensé que había sonado, creo que alguien había levantado la mano. Sí, Belén, cuál es la pregunta que tienes? Antes de seguir con la explicación. Yo solo levantó la mano. Bueno, ya, bueno, en fin. Sé que tenía alguna pregunta. Vamos a regresar entonces por acá. Ya, regresamos aquí. Entonces tengan también en cuenta eso y también otra cosa que había apuntado, ¿no? Porque es bastante, en verdad, para hablarlo, sabes que acá es de una manera muy sincrética, es que a pesar de que Cáceres, es importante también saberlo, a pesar de que Cáceres fue el líder que movilizó a todas estas montoneras durante la última fase de la Guerra del Pacífico, no eliminó la contribución personal y más bien los levantamientos que siguieron desarrollándose durante el gobierno de Cáceres fueron también sometidos, acallados, perseguidos, ¿no? Así que hubo una suerte de decepción, ¿ya? Una decepción, en realidad. Incluso, ¿te acuerdas de este levantamiento de Atusparia que hubo durante el gobierno de Iglesias? Pues Atusparia, cuando ya gobierna Cáceres, llega pues a entrevistarse con él, ¿no? Y hay esta idea de que se va a solucionar, de que se va a eliminar, pero cuando no se elimina la contribución, finalmente Atusparia regresa y creo que muere envenenado o algo así, ¿no? Porque lo ve como una traición, incluso, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta todo el apoyo, ¿ya? Que va a perder por las decisiones que va a tomar en su primer gobierno Cáceres. Bueno, les decía que luego del gobierno de Cáceres va a llegar otra persona, allegada a él en realidad, ¿ya? Bastante cercana a él. Creo que luego Cáceres va a ser ministro de Inglaterra, en Francia, en fin, pero acá la idea es que pone a alguien de su confianza, que es Morales Bermúdez. A ver, y aquí ocurren dos cosas importantes, ¿ya? Dos cosas importantes. Lo primero es que chequen el año, 1894. Justo se cumplían los 10 años que se había dado de tiempo para que los chilenos, bueno, tengan los territorios de Tacna y Arica y luego tenía que hacerse una consulta popular, un plebiscito, eso es una consulta popular para que se reintegren. Pero no hay que olvidarnos que durante ese tiempo en Chile, sobre todo en el territorio de Arica, ocurrió la llamada chilenización, ¿no? La chilenización fue esta estrategia, estos mecanismos utilizados por los chilenos para
transformar ese territorio, ¿no? Por lo que se hizo, por ejemplo, fue movilizar a mucha gente chilena para que viva en Arica. También comenzó a hostigarse a los peruanos que enseñaban en colegios, que hablaban de la historia, por ejemplo, a profesores, ¿no? También se hostigó a muchas, o se hostigó, disculpen, a muchos peruanos que tenían allí negocios, ¿no? Entonces, finalmente, todo esto lo estaba haciendo Chile para que si eventualmente se hacía una consulta, eh, ganaran ellos, ¿no? Pero a pesar de ello, no se hace una consulta, ¿no? Se dan largas en realidad. Chile incluso saca algunos argumentos de que no han terminado de pagar lo que se había pedido, como, bueno, en el Tratado de Ancón, entonces se dan largas y lamentablemente no se logra lo que es el plebiscito, ¿no? Por otro lado, lo que se va a promulgar es la ley del habeas corpus, ¿no? Que son las garantías personales, básicamente. Se concluye el ferrocarril central, ¿no? Para que más o menos veas lo que le está tomando. O sea, ahí viene lo interesante, ¿no? Se han cedido los ferrocarriles y se están concluyendo en ese contexto para poder utilizar principalmente, ¿no? Pero el problema es claro, ¿no? El problema es que se concluye el ferrocarril central, pero finalmente por quién está siendo administrado, ¿no? Un poco por ahí también es lo negativo, ¿no? Se concluye el ferrocarril central y bueno, Remigio Morales Bermúdez va a morir antes justo de que se acabe su gobierno, por eso es que Justiniano Borgoño va a asumir el gobierno, va a convocar elecciones y acá viene pues el plan de Cáceres, ¿no? Cáceres se va a presentar como único candidato porque también va a asegurarse de ello. Vemos aquí también un Cáceres que quiere imponer su voluntad en este segundo gobierno. Pero por otro lado ya ha cambiado un poco los poderes políticos, como se dice, y se ha formado la llamada coalición nacional, ¿no? Los civiles ya no van a apoyar a Cáceres en este segundo gobierno y más bien van a acercarse a otro líder que lo hemos visto, ¿no? Fastidiando años atrás, haciendo un golpe de Estado durante el mismo desarrollo de la guerra con Chile. Estoy hablando de Nicolás de Piérola, que mucho se ha dicho a favor y en contra de él, también es una figura bastante controvertida, de lo que fue la defensa de Lima, ¿no? Que fue una defensa desastrosa, ¿no? O sea, por un lado, lo positivo es que se dice que al menos porque estuvo Piérola, logró, aunque sea improvisar, una defensa en Lima, ¿no? Pero por otro lado, se dicen que para la defensa que hubo, en realidad mejor nada, ¿no? Y también, pues, cuando vio que estaba perdiendo, se fue y eso también permitió que los chilenos puedan, pues, acceder a documentos de inteligencia, de logística en todo caso, y que más rápido también se pueda tomar el territorio. Así que hay muchas cosas a favor y en contra de Piérola. Lo que es cierto es que Piérola va a ser entonces ahora apoyado, ¿no? Se va a acercar bueno, los civilistas se van a acercar a Piérola, se va a formar la llamada coalición nacional, y por eso es que se va a dar esta última guerra civil del siglo XIX, que es Cáceres en el poder y que, no, como te digo, no tiene popularidad, no tiene tampoco legitimidad, y por otro lado, pues, Piérola, ¿no? Entonces acá tenemos la segunda guerra civil de pierolistas versus caceristas, ¿ya? Perfecto. A ver, esta imagen, esta pintura, que nos muestra la victoria de Piérola, definitivamente, es la entrada de Piérola por la puerta de Cocharcas, al haber ganado esta guerra civil, ¿ya? Significa pues prácticamente el fin, ¿no? O sea, es interesante, ¿sí? Te van a decir que esta entrada de Piérola con toda su gente simboliza algo así como que el comienzo del Perú moderno, ¿no? Y tú dirás, ¿por qué? Porque al terminar con esta figura de Cáceres, ¿ya? Al imponerse a Cáceres, te está mostrando de alguna manera que ya se acaba ese militarismo, ¿no? Se acaba ese militarismo personalista, y van a también a ocurrir, vamos a ver, toda una serie de transformaciones durante el gobierno de Piérola, que ya te muestran que definitivamente el Perú está entrando a una
nueva fase, ¿no? Entonces, ahora lo que nos toca hablar es de el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Tú dirás, profe, ¿cuándo fue el primero? El primero fue cuando hizo el golpe de Estado durante la guerra con Chile, ¿no? Golpe de Estado a quien había sido porque Prado, aprovechando de que Prado había salido del país, ¿no? Entonces, el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, que va del 95 al 99, muchas veces es conocido como un gobierno bisagra. Le dicen que es un gobierno bisagra, un gobierno puente, es decir, un gobierno de tránsito. Porque Piérola, a pesar de, pues, como algunos dirían, profe, pues el Piérola lo veo pues ahí a caballo, movilizando a toda la gente, pareciera un caudillo más, ¿no? Sí, pero Piérola no es militar, ¿ya? Así que Piérola no pertenece al segundo militarismo. El segundo militarismo se va pues a terminar con el gobierno de Cáceres, el segundo gobierno interrumpido, ¿no? Corto, de Cáceres. Y más bien, Piérola sí pertenece a la reconstrucción nacional, ya vamos a ver sobre todo por qué. Y Piérola justo es ese tránsito, ¿no? Del segundo militarismo a lo que es el gobierno de los civiles, o sea, el segundo civilismo, que también lo conocemos con el otro nombre que le colocó Basadre, que es la República Aristocrática, ¿no? Pero, ¿por qué es tan relevante este segundo gobierno de Piérola? ¿Y por qué significa, pues, ya el comienzo de lo que va a ser el Perú moderno, como dicen, ¿no? Lo que pasa es que Piérola, obviamente hay que admitir, con lo que generó Cáceres, ¿no? De cierta manera, con el regreso a los capitales y todo ello, Piérola va a sentar las bases para que comience ya un crecimiento económico, ¿no? Entonces se van a tomar toda una serie de decisiones, como por ejemplo, crear nuevas instituciones financieras, crear un nuevo ministerio también, porque repito, ¿no? Lo que se busca es, acuérdate que sigue todavía siendo parte de la reconstrucción nacional, se busca pues al menos seguir extendiendo esa base económica e ir sumando también otro tipo de reformas, ¿no? Algunas que convienen a ciertos intereses y otras quizás que tienen un mayor impacto, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en primer lugar, se va a crear, es necesario, una institución que se le encargue recaudar impuestos, ¿no? Entonces se crea la Sociedad Anónima de Recaudación de Impuestos. También van a aparecer otras instituciones financieras, como por ejemplo, bueno, el Banco Internacional del Perú, ya, por ejemplo, van a aparecer, entonces lo importante es eso, ¿no? Sigue desarrollándose, siguen vendiendo capitales, ¿no? Por un lado, ¿no? Por otro lado, también hay la intención desde el Estado de este, crear también, ¿no? Instituciones para que recauden los impuestos, para que administren estos impuestos, por ejemplo. Y luego también se va a dar, se va a establecer, es el término, el estanco de la sal. Ya hemos hablado de los estancos. Los vimos durante incluso la época de las reformas borbónicas. No te olvides que un estanco es un monopolio, ¿no? Se elige un bien, o pueden ser más de uno, ¿no? Pero la idea que en ese caso fue la sal, se va a elegir, en ese caso la sal, se elige un bien que sí o sí se transforme la manera de venderlo, se sube el precio, se le ponga un impuesto, etcétera, etcétera, la gente siempre va a seguir consumiéndolo. Entonces este estanco se convierte en un monopolio del Estado. El Estado elige, como te digo, un bien, ya, o una serie de bienes, en este caso la sal nada más, y se le va a aplicar el estanco, ¿no? Que significa que el Estado es el que se va a encargar de poner el precio. No es, repito, es todo lo contrario a cuando tú, ya te puse ese ejemplo, ¿no? Cuando tú vas al mercado, ¿no? O cuando tú vas ¿cómo le dicen? Al supermercado, en fin, y ves toda una serie es el libre mercado, ¿no? En el sentido de que ves toda una serie de productos, ¿no? Y toda una serie de marcas del mismo producto, ¿no? Acá no, acá esto solo se vende en un lugar. Le ponen el estanco de la sal, si tú quieres sal, vas a ese lugar. Entonces, esto definitivamente va a afectar, por ejemplo, y se va a desarrollar otro levantamiento, que es, si me no recuerdo, fue en Huanta, y tiene que ver mucho con este estanco de la sal, porque lo que reclamaban apenas quichanos en Huanta era que la sal, ¿no? Ahí donde estaban los depósitos de sal, siempre fue libre, ¿no? Y podía extraerlo el indígena y utilizarlo. Incluso algunos tenían, pues, hasta podían tener un
comercio, un negocio de ello, ¿no? Y cuando ya declara el estanco de la sal, significa que como es un monopolio, eso ahora el Estado te dice, ¿no? Esto es mío. El Estado se va a encargar de venderlo, ¿no? Por eso van a haber también una serie de levantamientos, sobre todo en Guanta, vinculado con este estanco de la sal. Pero repito, era algo también utilizado para generar ingresos en el Estado, ¿no? Otra cosa interesante también es la creación del Ministerio de Fomento, ¿ya? Lo interesante de este ministerio es que justo como su nombre lo dice, va a encargarse de fomentar y de apoyar desde el Estado diferentes iniciativas, ¿no? Por ejemplo, la minería, la industria, la higiene, las obras públicas, todo el tema de irrigaciones para la agricultura. Entonces, interesante cómo aparece este ministerio. Y ojo, ¿cómo nos damos cuenta que sigue esta alianza entre los civilistas y Piérola? Porque el primer ministro de este llamado Ministerio de Fomento fue López de Romaña, que más adelante lo vamos a ver también como presidente. ¿Ya? Porque así suele funcionar a veces, ¿no? Te vas a dar cuenta que presidentes fueron antes, en algunos casos, alcaldes de Lima, en otros casos también ministros, ¿no? Más o menos vas a ver allí cómo se va generando esta alianza, o al menos manteniendo esta alianza, ¿no? Que permitió que llegara Pierola al poder, ¿no? Bueno, también se da la adopción del patrón monetario de oro, porque ya también el patrón plata estaba en crisis en ese tiempo, estaba devaluado en realidad. Por eso es que adoptamos el patrón monetario de oro con la libra peruana de oro, que más adelante ya va a entrar en circulación de manera oficial. Y yo te decía que sobre todo el gobierno de Piérola van a generar, van a ya reactivarse, a desarrollarse todo lo que son estas actividades económicas, ¿no? Ya se da la reactivación económica, por ejemplo, en las costas, con lo que es el azúcar, ¿no? También el algodón, y sobre todo se va a desarrollar en la Amazonía el boom del caucho. Y esto depende mucho de Carlos Fermín Fitzcarral, conocido como el rey del caucho, porque, bueno, en ese tiempo había personajes como Fitzcarral que su aventura, ¿no? Pero también su interés económico los va a llevar a internarse en la Amazonía, los va a llevar a establecerse allí y a comenzar a extraer los recursos que hay en este lugar, como por ejemplo es el caucho, ¿no? El problema es que, y lo vas a ver aquí en la imagen de la mano izquierda, la imagen de la mano izquierda, y esto se ve mucho en lo que es la novela que yo les recomiendo, sé que es un poco larga, pero les recomiendo esa novela bastante buena de Vargas Llosa, que es El sueño del Celta, que es una novela histórica. Ahí también hay pues, una parte dedicada a lo que fue esta explotación, porque tú dirás, ok, profe, o sea, ya, van a comenzar a explotar el caucho, ¿no? Pero ¿quién va a trabajar en la Amazonía? Porque uno será el que se establezca allí, que lleve el capital y todo, ¿no? Pero luego, ¿quiénes son los que van a trabajar? Así como los indígenas trabajaban en las haciendas, ¿quiénes van a trabajar en el territorio de la Amazonía? ¿No? Porque más adelante también se va a dar una modalidad para llevar a algunos indígenas hasta la Amazonía, pero no resultaba tanto como, lamentablemente, pues capturar a los indígenas de la Amazonía y hacerlos trabajar prácticamente al nivel de esclavos, ¿no? Acá puedes ver una imagen, ya que es una foto, que no es trucada para nada, ¿no? Y hay bastantes referencias en este libro, ¿no? De Putumayo, The Devil's Paradise, y otros también, por ejemplo, creo que se llama Putumayo, y habla justo también de lo que te digo que se ve en El sueño del Celta, de Vargas Llosa, donde se daban las llamadas correrías, ¿no? Que su mismo nombre lo dice, que era prácticamente hacer cacerías de indígenas nativos de la Amazonía, sobre todo, y esclavizarlos. Y como puedes verlos ahí, estaban con cadenas, con grilletes, los torturaban también. Es terrible. Tienes ahí, creo que un fragmento en tu separata, y también en la novela de Vargas Llosa se mencionan las atrocidades que se cometían con ellos, ¿no? Un genocidio también en la Amazonía.
Bueno, entonces hay que tener en cuenta que para este tiempo entonces está comenzando a extraer el caucho, se sigue, sabes que desde antes ya había esta producción del azúcar, también va a aparecer más adelante el algodón, más adelante vamos a ver que lo que ya estaba comenzando también incluso en la época de Cáceres, por eso te decía que había ese problema en la Brevedad Pariñas, que es el petróleo. Entonces podemos ver que la estabilidad política que ha logrado Piérola con su gobierno, con el apoyo de los civiles, teniendo los de aliados, también está logrando una suerte de prosperidad económica, ¿ya? También se está estimulando la industria, acá van a comenzar a formarse pues todas las haciendas azucareras como Casagrande, Cartavio, Paramonga, también durante el gobierno de Piérola, mira un poquito cuál es el año, segunda mitad ya última década del siglo XIX, llegan los inventos de la segunda revolución industrial. Entonces, es como les digo, en verdad significa sobre todo porque se deja de lado ya estos militarismos personalistas, es el inicio de el Perú, del Perú moderno, ¿no? ¿Qué más se logra en este gobierno de Nicolás de Piérola? Bueno, se va a convocar a una misión militar, que es la misión Clement, ¿no? Que tiene este nombre por, obviamente, el que lideraba esta misión, que es una misión militar francesa, que tiene que ver principalmente con lo que adolecíamos y por lo cual perdimos también la guerra, ¿no? El no tener estipulado, porque muchos eran voluntarios, como te dije, no tener estipulado el servicio militar obligatorio, no tener una formación, una institución que forme militares. Entonces, esta misión Clement lo que logra es fundar la Escuela Militar de Chorrillos y también establecer el servicio militar. Algo más, sí que eso es en 1898, también se da un código de justicia militar, comienza, creo, sí, comienza a construirse la avenida Colmena, o sea, más o menos, o sea, tú ahora si conoces el centro de Lima, por donde está la Villarreal, por ejemplo, justo esa calle se llama Nicolás de Piérola, ¿no? Pero es porque justo comienza a construirse este, que es también conocida como la avenida Colmena, y creo también parte de lo que es este Paseo Colón, para que sepas que recién por ahí está llegando un poco el urbanismo en esta época, ¿no? Lo último que habría que mencionar, porque suena muy chévere todo ello, es también algo que piden también a cambio los civiles, ¿no? Y que permite Piérola y que también los pinta de pie a cabeza a los civiles, y esa es la razón por la cual el gobierno que sigue no solo lo conocemos como segundo civilismo, sino también lo conocemos sobre todo como república aristocrática, ¿no? Y eso fue la reforma electoral de 1895. Yo te había dicho que a pesar de todas exclusión que existía, de cierta manera podían participar en las elecciones los indígenas, ¿no? Es verdad que no era una elección directa, ¿ya? Pero con esta reforma que se va a dar en el 95, ya la exclusión se hace manifiesta, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque según la reforma de 1895, ahora sí, no es que tú eliges al grupo de electores, sino es que tú ahora sí va a existir un voto directo. Ahora sí tú vas a poder elegir directamente al gobernante, ¿ya? Pero ¿dónde está el truco? Que en esta forma de elecciones solo van a poder participar las personas alfabetas. Entonces ahí se volaron en una, disculpa, a todos los analfabetos. Entonces ahí te das cuenta un poco cuál es el plan finalmente de los civiles, ¿no? Como te decía, es verdad que también los civiles influían, ¿no? Acuérdate esas caricaturas, los civiles influían en la elección de los indígenas, pero de todas maneras existía estos espacios donde el indígena podía elegir, ¿no? Obvio, no era directo, como te digo, muy manipulada también los resultados, pero ya con esta reforma en 95 se establece que el voto es directo, pero ya se excluye al gran grueso de la población porque solo pueden elegir los alfabetos. Entonces, lo que está ocurriendo prácticamente es que se está arreglando todo para el gobierno que sigue, que va a ser un gobierno de civiles, ¿no? Bueno, acá también tenemos una imagen muy importante porque se va a dar migración japonesa, ¿ya? Justo a fines del siglo XIX,
en este barco conocido como Sakura Maru, y ellos venían pues como peones para trabajar en las haciendas. Esto es interesante porque es como un resumen de lo que ha comenzado con Piérola y que se va a masificar durante el gobierno o la etapa no conocido como la República Aristocrática, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre en la economía de inicios del siglo XX? ¿Cuáles son las principales actividades económicas? Yo ya te las había señalado hace un ratito y este mapita está súper, súper, súper didáctico para que veas incluso con dibujitos qué es lo que se extrae de acuerdo al territorio. Si nos concentramos solo en la costa, ¿ya? Costa norte, petróleo. Tenemos la Brea y Pariñas en lo que es Talara Piura, ¿ya? Pero siempre hay que preguntarse quién lo está extrayendo. Ah, profe, usted me dijo pues que ya desde el contrato Grace en adelante va a comenzar la dependencia del capital inglés. Exacto. Lo está extrayendo la London Pacific y más adelante cuando nuestra economía empiece a depender más del capital estadounidense que del capital británico, va a ser comprada pues London Pacific y más bien va a ser la International Petroleum Company la que se encargue de extraer el crudo, ¿ya? Si seguimos en la costa norte, tenemos las haciendas. Las haciendas que yo te decía, pues principalmente azucarera, ¿no? Eh, Casa Grande, la hacienda, ¿no? Hacienda Casa Grande, Cartavio, Pomalca, Roma, Cayaltí, etcétera, etcétera. ¿Quién, profe, quiénes son los dueños de estas haciendas? Algunos tienen inversiones extranjeras, pero también van a ser los hacendados de acá, ¿ya? Los hacendados nacionales. ¿Ya? Quienes trabajan aquí, los peones japoneses, por ejemplo, y también indígenas. Profe, ¿qué es un indígena enganchado? Es un indígena que viene a trabajar y que le haces un enganche. ¿Qué significa? Mientras trabaja allí, comienzas pues a darle la comida, toda una serie de condiciones que generen una deuda y que él solo te pueda pagar o seguir pagando con trabajo. ¿Ya? Entonces te engancha. ¿Ya? Ese es un indígena enganchado. Seguimos en la costa, pero nos vamos un poco más ya hacia el sur. Ahí están las haciendas algodoneras, ¿ya? Y bueno, acá hay una diferencia que es importante que tú debes saber, y es porque a diferencia de muchos trabajadores de las haciendas azucareras, en la hacienda algodonera son peones los que trabajan, pero no tienen salario, ¿ya? A los de arriba les pagan, ¿no? Por eso te decía que de cierta manera los endeudan también, ¿no? Pero en el sur se da algo completamente distinto, ¿no? En el sur, bueno, tanto Costa Sur como también Sierra Sur, que van a haber principalmente haciendas algodoneras y por otro lado también la producción de lana, lo que vamos a ver aquí es, a ver, ¿cómo es que se genera este yanaconaje? Es que los hacendados se van apropiando de la tierra y finalmente el indígena quiere hacer esa tierra para trabajar, entonces se da esta relación que parece pues no, o sea, bastante de servidumbre, ¿no? Al mismo estilo feudal. Yo te voy a dar un pedazo de tierra para que tú lo trabajes y esa relación es el yanaconaje. Pues, entonces, el yanacona está pagando con su trabajo el que le hayan entregado, ¿no? El que le hayan cedido, ¿no? Porque no es que es dueño, ¿no? Le han permitido que trabaje en ese pedazo eh, de terreno, ¿no? Entonces, por eso es que es no asalariado esa relación que tienen en el Yanaconaje, ¿no? Bueno, yendo un poco más a la Sierra Sur, también como les decía, también está la producción de lana, son haciendas ganaderas. Acá también es esa figura de haber usurpado las tierras, pero estos hacendados serranos son mayormente pues identificados como los gamonales, ¿no? Los gamonales. Y la lana extraída luego utilizada por la casa Ricketts. También hablando de la sierra, obviamente además de lana en el sur, la Sierra Central tenemos los minerales, ¿no? Principalmente el cobre. Y aquí también está la Cerro de Pasco Mining Company. Y en lo que restaría de lo que es el territorio amazónico es el caucho, principalmente en Loreto, Madre de Dios, y ahí tenemos la Casa Arana, que es de donde se sacó esas imágenes de los indígenas, de los indígenas amazónicos
amarrados, esclavizados prácticamente, y también Fermín Fitzcarral, que les decía que fue uno de los primeros en llegar a estos territorios, ¿no? Y aquí se utilizaba las correrías, que como te digo era una cacería prácticamente de indígenas amazónicos. Entonces, dicho esto, ya nos muestra el panorama y básicamente quiénes van a tener el poder económico y también el poder político durante las primeras décadas del siglo XX. Y estamos hablando que desde 1899 hasta 1919 se va a desarrollar la etapa conocida como la República Aristocrática, ¿ya? Que hay algunos historiadores que actualmente le dicen la República Oligárquica, completamente válido. República Aristocrática era un término que utilizó Basadre, disculpen, ¿y por qué razón? ¿No? Para entender por qué les decía aristócratas, simplemente tenemos que concentrarnos en el punto número 5. ¿Te acuerdas la reforma electoral que han logrado durante el gobierno de Piérola? Y acuérdate que el Partido Civil está aliado con Piérola. Y cuando hay esta suerte de alianza, más o menos cómo iba a funcionar. Ok, durante el gobierno de Piérola, algunos civiles, ¿no? Estaban, en el caso de Romaña, que era ministro, ok, luego entonces le tocaría que los civiles lleguen al poder, ¿no? Acuérdate también que tiene Piérola su partido, ese partido demócrata. Entonces, más o menos la idea era que esta alianza pusiera a un civil en el poder, luego alguien de Piérola, así, ¿no? Como que por ahí se repartían. Pero vamos a ver cómo los civiles van a tener la hegemonía política y el único que va a lograr ser de la gente de Piérola, y que ni siquiera Piérola quería que llegue al poder, es Billinghurst, ¿ya? Que lo vamos a ver allí, que genera pues un momento de crisis que luego se soluciona. Luego se soluciona. Ok, te decía que el punto 5 nos ayuda a entender un poco cómo funciona o funcionó esta república aristocrática. ¿A qué me refiero? ¿Por qué Basadre, profe, le coloca república aristocrática? Aquí se resume por qué. No solo porque eran familias enriquecidas, contadas prácticamente con los dedos las familias, ¿ya? Por eso es que también algunos historiadores le dicen república oligárquica, porque una oligarquía es eso, un grupo pequeño, ¿ya? Donde se concentra el poder. En este caso, es un grupo pequeño que ha concentrado la riqueza, que ha concentrado las tierras, ¿ya? De cierta manera, pues, las empresas que hay, ¿no? Entonces, y con la reforma que han logrado del gobierno de Piérola, se da, ¿no? La razón es porque cuando uno habla de los aristócratas, acuérdate, obvio, acá no había reyes ni nada de eso, pero nobles, ¿no? Pero cuando hemos hablado de la nobleza, ¿cómo se comporta la nobleza con el poder? La nobleza simplemente mantiene el poder entre ellos. Ellos son los que deciden. Excluyen a las grandes mayorías, al llamado pueblo, ¿no? Entonces, cuando Basadre quiere hablar de república aristocrática, es por cómo se comportan con el poder. Es decir, excluyendo a grandes mayorías. Excluye a los campesinos, obviamente. A los indígenas los excluye. Pero no te olvides que las grandes mayorías ahora, o bueno, o que aparte de los indígenas, de los campesinos, del campesinado, también existe otras, ¿no? También existen otros que van a ser también excluidos, porque todo se va a mantener entre los oligarcas, ¿no? Y es la clase media. La clase media ha ido apareciendo, ¿no? Finalmente la clase media es los que no se dedican al campesinado, los que son muchos que han salido algunas veces pues, de las universidades o de una formación técnica, por ejemplo, también, ¿no? Y por otro lado también el proletariado que ha ido apareciendo, ¿no? Por esta industrialización lenta, pero que se está desarrollando. Entonces, no te olvides que la República Aristocrática no es solo porque en el poder están estos llamados varones del azúcar, que son hacendados principalmente, que van a tener un gusto por las maneras, las formas extranjeras. No, no es solo por eso, por una cultura extranjera, no solo por eso, sino sobre todo por cómo se comportan con el poder, excluyendo a las grandes mayorías. ¿Ya? Por eso he subrayado este quinto punto. ¿Cuál es otra característica de la república aristocrática? Bueno, los civiles en el poder, ¿ya? Por esa razón, puede ser que tú también lo encuentres en el examen o en
otras separadas, si estás tú utilizando, no, a veces uno utiliza material, o revisas material, ya. Eso es conocido como el segundo civilismo. También es conocido como el segundo civilismo, ¿no? Porque ahora sí, de que estuvo en la sombra, ahí a poquitos ya regresó el partido civil al poder, ¿no? ¿Qué más? Lo que comenzó, aquí ya se va a volver ya manifiesto, como hemos visto, la gran dependencia que nuestra economía tiene del capital inglés. Profe, solo hasta 1914, bueno, porque más adelante, obviamente, luego de la Primera Guerra Mundial, ya sabes que cambia todo, y Estados Unidos es el que se queda en pie, vamos a decirlo así, literalmente, y más bien acá también en el Perú se va a ver, sobre todo durante el gobierno de Leguía, la dependencia del capital estadounidense, ¿no? Pero te decía que esta república aristocrática finalmente, ¿cómo ha conseguido su poder, no? Bueno, son los oligarcas, es este grupo cerrado que se dedica a la agroexportación, ¿ya? Se dedica a la agroexportación. También algunos se dedican a la minería, otros pocos se dedican quizás a lo que es el capital financiero, con todas estas nuevas instituciones que han ingresado, por ejemplo. Es una burguesía comercial, financiera y agroexportadora, sobre todo, ¿ya? Que como te decía, va a estar aliada con los gamonales, en lo que es, por ejemplo, la Sierra Sur. ¿No? Entonces, todo esto lo vamos aquí a observar durante la época de la República Aristocrática, ¿no? También no te olvides, como vimos en el mapita hace un rato, existe el sistema de llanaconaje, el sistema del enganche, el sistema de las correrías, en lo que es la Amazonía. Algo interesante es que, así como las ideas de González Prada van a ir calando en los sindicatos, es por las terribles condiciones en las que trabajaban los obreros, así que también la época de la República Aristocrática también va a significar la lucha del movimiento obrero por conseguir mejoras laborales, ¿no? ¿Lo va a conseguir? Sí, vamos a ver que sí lo va a conseguir. Perfecto. ¿Quién es el primero? ¿No? Ya lo habíamos visto antes como ministro y lo vamos a ver ahora como presidente. Eduardo López de Romaña va a gobernar desde 1899 hasta 1903, ¿no? Durante su gobierno, por ejemplo, se va a fundar la Escuela Nacional de Agricultura. Yo te decía que, así como los civiles, van a repetir un poco este proyecto que tenía, ¿te acuerdas? Incluso aquí vamos a ver al hijo de Pardo, ¿ya? Que es José Pardo y Barreda, hijo de Manuel Pardo y Lavalle. Yo te decía que los civiles siempre tienen este proyecto de la educación, el proyecto de la educación técnica principalmente, también vas a ver esta idea de ¿no? la economía ¿no? agroexportadora, en fin, vamos a verlo allí. ¿Por qué te decía esto? Porque así como antes, durante el gobierno de Pardo, se funda lo que va a ser la Escuela pues, de Ingeniería, más adelante conocidos como la UNI, aquí se va a fundar la Escuela Nacional de Agricultura, ¿ok? También durante el gobierno de López de Romaña se van a dar dos códigos que van a ser importantes y favorables a la extracción de recursos. Por un lado está el código de minería, que fue favorable a la Cerro de Pasco Mining Company, o sea, permite que siga ingresando y que se mantenga esta dependencia del capital extranjero. Y por otro lado también, acuérdate que ellos se dedican pues a la agricultura, ¿no? A la agroexportación. Se va a dar el código de aguas. El código de aguas lo que hace es reglamentar el riego en proporción al tamaño de las propiedades. Entonces, pues a ellos les convenía que si tenían grandes territorios, o sea, latifundios, ¿no? No tener problemas con con todo lo que corresponde al riego, ¿no? A la irrigación. ¿Qué más tenemos durante el gobierno de López de Romaña? Durante el gobierno de López de Romaña también vamos a tener pues la firma de tratados porque es importante que el Perú comience a cerrar sus fronteras, ¿no? Así que tenemos el tratado Osma Villazón con Bolivia, ¿ya? Que es una previa, ¿ok? Es una previa, es como que las conversaciones para más adelante ya cerrar oficialmente la frontera, ¿ya? Que es el gobierno de Leguía, que es el Polo Bustamante. Primero es el Osma Villazón, ¿ya? Que se comienza a coordinar, ¿no? Cuáles van a ser los territorios, en todo caso, que se va a ceder
a Bolivia, ¿no? Entonces tenemos este primer tratado, que más adelante con Leguía sí va a ser ya la cesión de territorio de lo que es el Acre a Bolivia, ¿ya? Pero primero aquí está la conversación durante el gobierno de Romaña. Luego tenemos un gobierno muy corto, porque Cantamo pues padecía una enfermedad que no le permite concluir, creo que en pleno gobierno, fallece, en pleno viaje creo que fallece. Es un gobierno corto de Manuel Candamo, en la cual ya lo que es propio, ¿no? Te había dicho que ya habían entrado todos los inventos de la o están entrando los inventos de la segunda revolución industrial. Tenemos el tranvía, ¿no? Aquí hay una caricatura del tranvía. El tranvía, bueno, no es otra cosa que un ferrocarril eléctrico urbano, o sea, un ferrocarril que funciona con electricidad que ves en la ciudad, ¿no? Ahora, si te vas a Barranco, ahí justo frente al Museo de Electricidad, ahí está uno de los vagones, ¿no? De este tranvía. Y también se da la ley de ferrocarriles, ¿no? Una ley que debió darse hace tiempo, porque es una ley que básicamente lo que hace es, el objetivo que tiene es ampliar toda la infraestructura ferrocarrilera, es decir, se hace un proyecto, ¿no? Para saber cuáles serían, en este caso, las vías que tienen que terminar de construirse, ¿no? Para mejorar justo la comunicación de los territorios donde finalmente se está extrayendo los recursos, ¿no? Está Candamo también. Y acá llegamos al gobierno de el hijo, ¿no? Del hijo, en realidad, de Manuel Pardo, que lo vemos participando en política en dos oportunidades, porque va a tener dos gobiernos, es José Pardo y Barriga, ¿no? Él es hijo de Manuel Pardo, o sea, ¿qué puedes tener de que los civiles, ¿no? De que es el segundo civilismo, ¿no? Que es el civiles parte 2 y que va a haber algunas coincidencias en el proyecto que van a tener los civiles, sobre todo con lo que planteaba también Manuel Pardo, ¿no? Entonces José Pardo y Barreda, sus dos gobiernos van a tener algunas coincidencias con lo que es el tema educativo, con lo que es el tema también de el movimiento obrero también. ¿Por qué razón? Por ejemplo, en el primer gobierno de José Pardo va a haber una huelga en el Callao, ¿ya? Y por otro lado también se va a formar el primer gremio obrero. O sea, acá ya estás viendo que es un obrero que ha comenzado a tener conciencia de que debe mejorar las condiciones en las que trabaja, ¿no? Entonces, te digo, por un lado hay una huelga en el Callao, y por otro lado también se forma el primer gremio de obreros, que es un gremio de panaderos, que se llama Estrella del Perú, que su local está ahí por la avenida Guanta. Quiero Guanta, vamos, quiero Guanta. Y por eso es que en este primer gobierno se comienza como que se convoca en el primer gobierno de Pardo, este, a entendidos, ¿no? De la materia que puedan comenzar a trabajar en una legislación, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante, sobre todo en su segundo gobierno, cuando ya veamos el proyecto de José Matías Manzanilla, ¿no? Pero aquí comienza a trabajarse dentro de su primer gobierno. Otra cosa también importante que se crea en el gobierno de Pardo es la Caja de Depósitos y Consignaciones. La Caja de Depósitos y Consignaciones fue una institución financiera, a eso suena definitivamente, y ahí para lo que se creó fue, o sea, una institución financiera que esté vinculada al gobierno, ¿ya? Para que se puedan administrar las rentas de los territorios, ¿no? Que, por ejemplo, eran del gobierno, para custodiar todos los arbitrios que se cobraban, por ejemplo. Y esto, más adelante, en el gobierno de Belaúnde, quizás tú recordarás que se convierte en el Banco de la Nación, ¿no? Pero aquí se llamó Caja de Depósitos y Consignaciones, ¿no? El tema educativo, que es algo muy presente siempre en los sitios, vamos a ver con una reforma muy importante del sistema educativo, ¿no? O sea, no tiene precedentes en el sentido de que te decía que de a pocos, desde el gobierno de Castilla, había entrado el Estado a legislar, ¿no? A dar reglamentos en lo que es la educación. Y en este caso de Pardo, vamos a ver cuándo se dicte que la educación primaria es gratuita y es obligatoria para todos, ¿ya? También se va a reglamentar el acceso de las mujeres a las universidades. También se va pues a dar todo lo que es esta creación, bueno, no, ya se había creado antes, pero se va a reactivar, por decir así, lo que actualmente es
este Instituto de Artes y Oficios, que actualmente es el instituto que se llama Justo José Pardo, que está en la Avenida Grau, también se va a reactivar durante los gobiernos de Pardo, ¿no? Porque la idea era apoyar la educación técnica. Acuérdate que también esa es una idea que tienen los civiles, ¿no? Bueno, entonces esto es lo más relevante del primer gobierno de Pardo. Yo te decía que hasta ahora no estaban como que turnándose en el poder, sino principalmente se notaba la hegemonía civil. Y luego va a aparecer Augusto Leguía, ¿no? Augusto B. Leguía, Augusto Bernardino Leguía. Y Leguía no era del bando civil, ¿no? A pura cepa, vamos a decir. Era más bien como un invitado, ¿ya? Leguía era más bien como un invitado de los civiles. Ya vamos a ver más adelante cómo Leguía, bueno, acá va a gobernar y su primer gobierno tiene algunas similitudes con el oncenio, que es su segundo gobierno, que por la duración lo conocemos como oncenio, pero luego Leguía vamos a ver que más bien va a tomar una actitud crítica a los civiles, ¿no? Y más bien su discurso lo va a llevar hacia la clase media, ¿no? Pero Leguía, aquí va a llegar Leguía, como un aliado, ¿no? Sí, como un recomendado, como un aliado en realidad. Alguien se había acercado a los civiles, ¿ya? Entonces, tenemos aquí a Leguía, ¿ya? Que creo que previamente también había sido el ministro, ¿no? O sea, se ve un acercamiento de Leguía a los civiles, ¿no? Y Leguía también puede ser un empresario, en fin. Leguía también va a tener que enfrentarse a cómo sigue escalando este movimiento obrero, ¿no? Entonces, vemos por un lado ya no solo una huelga como en el Callao, sino el primer paro general de obreros ya cerca al final de su gobierno. Así que eso también lo lleva a dar algunas leyes a favor, ¿no? Como es, por ejemplo, la ley de accidentes en el trabajo, que como dice su nombre, lo que buscaba era indemnizar a cualquier obrero que haya sufrido, se haya sido afectado en su centro laboral, ¿no? Acá también vemos otras coincidencias que vamos a encontrar también en el segundo gobierno de Leguía, conocido como el oncenio, y es que Leguía se caracterizó por cerrar las fronteras, cediendo territorio, ¿no? Y también se caracterizó por este discurso de lo indígena, ¿ya? De revalorar de cierta manera lo indígena, que también lo vamos a ver tanto en su primer gobierno como en el oncenio. En cuanto a ceder territorio, tenemos el Tratado Polo Bustamante, que como te decía, ya es oficialmente ceder lo que es el territorio del Acre a Bolivia, ¿ya? Y el Tratado Velar de Río Branco, que también cede territorio que ya había sido ocupado por Brasil, y aquí también ya cesa, termina el avance de Brasil en nuestra Amazonía, ¿no? También tuvimos un conflicto con Colombia, en lo que es el territorio pues, de Caquetá, que no pasó a más. Eso más adelante vamos a tener otro conflicto ya con Colombia. Y se crea la Asociación Pro Indígena, que como les decía, es parte de este discurso que él tiene de revalorar lo indígena y que se va a convocar, se va a organizar una serie de intelectuales también que busquen trabajar para visibilizar las problemáticas de los indígenas, ¿no? Bueno, luego de Leguía va a pasar algo que no lo habían premeditado mucho los civiles, ¿no? Billinghurst había sido alcalde de Lima, es un personaje bastante populista, ¿no? Y esto le permitió que él pueda llegar al poder, incluso vencer a Aspíllaga, que era el del partido civil que estaba postulando. Entonces Billinghurst le gana, y Billinghurst es del partido de Piérola, ¿no? Que bueno, va a fallecer también. Entonces Billinghurst es alguien que no, ellos no habían premeditado que podía llegar al poder para los civiles, así que los civiles van a tener que mover cielo y tierra para poder sacarlo de la presidencia, ¿no? Entonces Billinghurst era del Partido Demócrata, como les te digo, tiene un gobierno crítico a la oligarquía, un gobierno más de corte populista, lo vas a ver que incluso es conocido como el pan grande, ¿no? O sea, siempre va a estar vinculado pues a estos sectores bueno, que se sentían favorecidos por lo que va a ser su gobierno, ¿no? Incluso dentro de estas medidas populistas que se van a dar, se establece la jornada de 8 horas, en un principio para lo que es justo los que trabajan en el muelle y la dársena del Callao, que tienen un horario bastante pesado, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el plan de los civiles para sacar a Billinghurst del poder, que es un gran crítico? Es algo que van a hacer los civiles también más adelante, años después, aliarse con los militares.
Para este caso va a ser convocado Oscar Benavides, que va a hacerle un golpe de estado a Billinghurst, obviamente porque está aliado con los oligarcas, y ahí te vas a dar cuenta, porque, a ver, a Benavides te vas a acordar porque hace lo mismo o algo parecido, en todo caso, para que te acuerdes, en sus dos gobiernos, ¿no? En la cuestión política, ¿ya? O sea, él es el que logra un tránsito o regresa el poder a los civiles, ¿no? En este caso es derrocando a Billinghurst y permitiendo que luego se elegido Pardo por segunda vez. Y también otra cuestión es que Benavides va a gobernar siempre los contextos de las dos guerras mundiales. Entonces te vas a dar cuenta que Benavides gobierna de 1914 a 1915, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, y también lo vamos a ver gobernando en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y también devolviendo el poder, o haciendo un tránsito de poder hacia los civiles, ¿no? Entonces, esto permite que gobierne por segunda vez José Pardo, y te decía que hay algunas coincidencias con su primer gobierno, en el sentido de que se ha trabajado con José Matías Manzanilla, lo que va a ser la ley laboral, ¿no? Y aquí ya se da la jornada de 8 horas, ahora sí, a nivel nacional, ¿ya? Eso es importante porque también se establece el descanso obligatorio los domingos. Eso justo se halla para fin de su gobierno en 1919. Es importante. También hay que recordar que el Perú siempre, las guerras mundiales van a convenirle, van a favorecerlo en el sentido de que nosotros somos exportadores de materia prima. Así que cuando la economía de los países cambia a una economía de guerra que solo produce para la guerra, ¿no? O solo cuestiones bélicas principalmente, ahí los países que exportamos materia prima nos vemos beneficiados. Pero siempre es, cuando comienza la guerra, y luego cuando termina, también nos afecta una recesión, definitivamente. Entonces, incrementan las exportaciones, pero luego vamos a tener también una recesión, ¿no? En el segundo gobierno de José Pardo, el Perú toma una posición neutral y luego de acercamiento a los aliados, porque rompemos relaciones con el imperio alemán, ¿ya? También se va a reglamentar el trabajo de las mujeres y los menores de edad y se da la libertad de cultos, ¿no? Acá hay una cuestión también interesante que lo vamos a ver rápido por una cuestión de tiempo, y es el levantamiento de Rumbimaki, ¿ya? Rumi era pues Teodomiro Gutiérrez Cuevas, que había sido enviado durante el gobierno de Billinghurst al sur a ver por qué existían estos levantamientos, ¿no? De indígenas. Y lo que se da cuenta, Teodomiro Gutiérrez, que luego va a ser, que es un militar, ¿no? Enviado, y que luego va a convertirse en Rumimaki, va a tener un nombre en quechua, se va a convertir en un líder de una rebelión campesina. Es interesante porque fue enviado para ver por qué se levantaban y finalmente terminó liderando estos levantamientos. Y es que lo que se da cuenta es, pues, que finalmente, como te decía, en las haciendas donde se producía, bueno, donde se producía la lana, principalmente, los indígenas eran pues segregados, ¿no? Eran excluidos, cada vez más les quitaban sus territorios, por eso había estas haciendas latifundistas, que el Estado había permitido también que se formen. Acuérdate que los gamonales son los que sacan de sus tierras a los indígenas, y finalmente ellos no eran los beneficiados, ¿no? O sea, incrementaba el precio de la lana, eran excluidos, eran sacados de sus territorios, y ellos no les permitían beneficiarse de esta industria, vamos a decir, de esa extracción principalmente, ¿no? Entonces es interesante cómo se vuelve él el líder de este levantamiento, ¿no? Lo envían en la época de Billinghurst y lo vemos aquí revelándose durante el segundo gobierno de José Pardo, ¿no? Bueno, luego va a ser también apresado Rumi Maki. Bueno, finalmente el gobierno de José Pardo nos lleva a Leguía, pero como te decía, un Leguía con algunas similitudes de su primer gobierno, pero no tanto por quién viene, o sea, en el primer gobierno, como te decía, es un invitado de los civiles, pero su segundo gobierno, conocido como el oncenio, nada que ver con los civiles, más bien él va a ser muy crítico a los civiles, y eso es lo que le genera apoyo popular y que le permite que él pueda gobernar, ¿no? Y obviamente otros mecanismos que él va a establecer para poder mantenerse en el poder, perdón, para que se pueda, para que llegue, para que se mantenga en el poder por 11 años, ¿no? A ver, rapidito, cuando hablamos de Leguía, por un lado hablamos de el oncenio, ¿no? El oncenio es entender cómo él puede lograr
mantenerse 11 años. Y eso nos lleva a entender que modificó muchas veces la Constitución a su beneficio, ¿no? O sea, en 1924 y en 1929 la modifica para poder reelegirse. Por eso es que hay algunas personas, algunos autores que tratan de como de encontrar una cierta coincidencia con Fujimori, ¿no? Pero obviamente son personajes de diferente época y puede ser que haya algunas coincidencias porque fue un régimen autoritario, fue una dictadura civil, se modificó también la constitución, pueden haber algunas coincidencias, pero definitivamente fueron personajes de épocas distintas, ¿no? Ok, cuando hablamos también de Leguía, no solo hablamos del onceño, también hablamos del llamado leguiísmo, y es la forma que tuvo Leguía de gobernar, que fue una forma muy personalista. Es decir, todo, o sea, podía existir Congreso, podía existir, ¿no? Todo lo que tú quieras, pero finalmente todo el poder se concentraba en su persona, ¿no? Por eso decimos que es un régimen autoritario, un régimen personalista, es el llamado leguiísmo. Y también cuando hablamos de Leguía, finalmente hablamos de la Patria Nueva. La Patria Nueva es este proyecto presentado por Leguía, en la cual su discurso, él se dio cuenta, pues no es un hombre inteligente, la agarra, se da cuenta y dice, a ver, la República Aristocrática son la mayoría de gobiernos civiles que a la larga han demostrado cómo la oligarquía ha ido excluyendo a las grandes mayorías. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Llevar mi discurso a esas mayorías. Entonces, lo que hace Leguía es propuesta de Patria Nueva. ¿Por qué Patria Nueva? Porque dice, cómo se ha llevado la política estos últimos años? Los oligarcas, un grupo cerrado, todos excluidos, ¿no? Entonces Leguía más bien dice, ustedes los excluidos, aunque en verdad su discurso principalmente va a las clases medias, su discurso va, ustedes clase media van a ser los, ¿no? Busca el acercamiento, su discurso va a la clase media, y a ellos, disculpen, es que le propone, ¿no? El desarrollo de esta patria nueva va a ser apoyada por la clase media. Hay que modernizar al Perú, ¿ya? Y es muy crítico, como te digo, con los oligarcas, con cómo han estado llevando la política, ¿no? Y esto le sirve, obviamente, para tener la simpatía con todo ese discurso y también de reivindicación indígena y todo, que finalmente queda en un discurso, ¿no? Porque a media se hace, le va a llegar incluso a tener bastante simpatía hasta de los estudiantes. Leguía va a ser declarado por los estudiantes, pues, sanmarquinos, algo así como que el maestro del Perú, ¿no? O sea, tenía mucho apoyo. Pero lamentablemente cuando llega al poder, y más bien actúa, como les digo, como una dictadura civil, como un régimen autoritario, ahí ya te vas a dar cuenta, pues, que para nada, ¿no? O sea, ahí ya más bien todo este apoyo popular se va a voltear, ¿no? Ok, entonces no te olvides de la patria nueva, que es la crítica, ¿no? Más bien la crítica a la oligarquía, a los civiles, y más bien la búsqueda del apoyo de esta clase media, ¿no? Que finalmente serían quienes le ayuden, ¿no? En el Estado, ¿no? Busca este acercamiento de la clase media, ¿no? Perfecto. Esa es la patria nueva, que también se va a materializar en una actividad urbanizadora, porque finalmente por eso se le conoce también a Leguía, por ese proceso urbanístico, ¿no? O sea, de las principales, tienes ahí en tu separata, está justo ahí un dibujito al terminar, un croquis han hecho de las principales avenidas que se van a desarrollar durante el gobierno de Leguía, ¿no? O sea, parte de la avenida Brasil, la avenida, bueno, principalmente lo que actualmente es la avenida Colonial, Argentina, Venezuela, la avenida Arequipa, que en su tiempo se llamó Avenida Leguía, pero luego, pues, cuando Sánchez Cerro quiso borrar de todos lados a Leguía, le cambió de nombre justo por el lugar donde había hecho él el golpe de Estado, ¿no? Que era Arequipa, hasta la actualidad se llama así. También parte de la Avenida Brasil, en fin, que había sido también comenzada a construir desde antes, ¿no? Bueno, ¿qué otras características tuvo el oncenio? Aquí sí vamos a ver que se desplaza el capital inglés y se consolida una dependencia del capital norteamericano. Y es que leía como hombre empresario de negocios, tenía bastante acercamiento a lo que es también capitales estadounidenses y va a generar toda una serie de empréstitos, o sea,
préstamos, ¿ya? Porque todas estas obras públicas que vamos a ver que se van a realizar durante el gobierno de Leguía, también hay que anotar que durante el gobierno de Leguía se cumplieron los 100 años ¿de qué cosa? Así como hemos tenido nuestro bicentenario de la independencia, en el tiempo de Leguía se dio el centenario de la independencia, así que también Leguía quiso hacer toda una serie de obras públicas de avenidas, plazas, para hacer, ¿no?, esta celebración. Pero el problema siempre ustedes cuando escuchen eso tienen que pensar, ¿no? ¿Con qué dinero? Préstamos norteamericanos. ¿Y con qué mano de obra también para hacer estas? Bueno, con la mano de obra, obviamente, de la llamada mita republicana, ¿no? O sea, la ley de conscripción vial, que convocaba a todos los jóvenes de 16, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, a todos los hombres de 16 a 60 años aproximadamente, a construir a favor del Estado carreteras, ¿no?, avenidas, más o menos 16 a 20 días, eh, todos tenían que hacer esto, por eso parecía como una mita, por eso le dijeron la mita republicana, la ley de conscripción vial. Obviamente los que querían saltar eso tenían que pagar, ¿no? Así que te imaginas que los que no tenían para pagar fueron los que se vieron afectados por esta ley, ¿no? Ok, les decía que aparte de esas características, hubo una gran crítica y persecución al partido civil. Utilizó mucho, como les digo, este discurso, esta demagogia de decirle a cada quien lo que quería escuchar, ¿ok? Y también va a verse una gran ampliación en lo que es los funcionarios del Estado, ¿no? Y también va a haber mucho ayayero alrededor de Leguía, ¿no? Acuerda que Leguía le decían Júpiter presidente, el gigante del Pacífico, porque también se rodeó de gente que finalmente solo aplaudía lo que él hacía, ¿no? Así que va a haber también va a estar envuelto en mucha corrupción, ¿no? Algunos también mencionan que hubo un régimen paternalista, ¿no? De él verse que a través de su gobierno iba a verse el desarrollo del país, pero finalmente era solo concretar sus intereses, ¿no? Otra cosa muy importante que sobre todo lo vamos a ver luego en post-leguía es cómo el socialismo, el marxismo, de cierta manera, el indigenismo que se estaba desarrollando, esto permitió que existan partidos de masas. ¿Te acuerdas que hemos visto que de a poco se había partidos y eran partidos vinculados sobre todo con élites que tenían el poder? Pues ahora sí vamos a ver partidos que van a buscar la adhesión, o el discurso va a estar dirigido a las grandes, este, los grandes, por ejemplo, las masas, ¿no? Los grandes grupos sociales, quería decir. Los obreros, de cierta manera también los campesinos, ¿no? Las clases medias también. Y estoy hablando del Partido Socialista y el A, ¿ya? Que van a ser muy críticos al gobierno de Leguía y que Leguía va a ver de qué manera se deshace de ellos, ¿no? En el caso de Mariátegui, que es del Partido Socialista, influenciado por el marxismo italiano, esto fue porque Leguía hizo que Mariátegui se gane una beca para que estudie fuera. Ya la idea era tenerlo fuera. Y en el caso de ella, la torre, pues, chao, ¿no? O sea, lo saca simplemente y por eso es que el APRA va a estar fundado, concebido en México, ¿no? Fuera de del país. Y luego vamos a hablar de Mariátegui y Aya, sobre todo cuando los veamos en el post-Leguía, ¿no? Para el gobierno vamos a hablar de ellos sobre todo para el gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? Pero igual hay que tener en cuenta que los dos tuvieron muchas similitudes, pero también divergencias, ¿no? Porque el discurso de Mariátegui era sobre todo dirigido para obreros y campesinos, y más bien el discurso de Aya de la Torre del APRA va a ser dirigido a la clase media, ¿no? Así que ahí van a tener un poco ahí una ruptura, ¿no? Porque ambos vinculados por el marxismo, definitivamente influenciados, pero un poco quién debe ser el grupo dirigente es por ahí donde se da la polémica y la diferencia entre Aya y Mariátegui, ¿no? ¿Por qué se encuentran similitudes de Leguía con Fujimori, ¿no? Es porque Leguía quiso asegurarse, ¿no?, las elecciones que ya había ganado, pero quiso como que eliminar todo rastro de los civiles en el poder, haciendo un autogolpe, ¿no? Cuando ya había ganado las elecciones, hace un autogolpe en 1919, ¿no? Y se crea esta asamblea para que se dé una nueva constitución, que es la constitución de 1920, ¿no? O sea, la previa era del 60, ¿no? Duró más o menos 60 años, ¿no?
Y ahí a partir de ahora en adelante, desde la Constitución del 20, no te olvides que ahí se establece que el gobierno es de 5 años, tanto para el presidente como para el congresista. Estaba la jugada de Leguía. La jugada de Leguía era que se elige el presidente al mismo tiempo el congresista para tener, pues, a los congresistas de su lado, ¿no? No es que tenía que gobernar el presidente con congresistas que habían sido elegidos antes, por ahí viene, ¿no? Por eso se elige tanto el presidente como los representantes del Congreso. También viene en esta constitución esto muy importante que es que el Congreso tiene que dar el voto de confianza a los ministros, ¿no? Si no, tienen que renunciar. Y también como vemos el autoritarismo de Leguía, ¿ya? Cuando también en esta constitución, hecha obviamente la medida de él, que luego va a ser modificada como te digo en el 24 y en el 29, ¿ya? Para poder reelegirse. También en la Constitución del 20 se habla de que deben desaparecer las municipalidades. Y es que siempre las municipalidades, sobre todo cuando son alcaldes que no están en la misma sintonía, no están de acuerdo con el presidente, acuérdate de Andrade en la época de Fujimori, siempre van a generar también conflictos, ¿no? Van a ser un problema. Así que la idea también, vemos el autoritarismo de Leguía en esta Constitución del 20, eliminando las municipalidades y finalmente reemplazándolas por una junta de vecinos notables que obviamente iba a ser elegida por el presidente, ¿no? También se da o se busca reconocer las comunidades indígenas, pero como les digo, es como que no hay una reforma completa, ¿no? O sea, como yo menciono que busco reconocer a las comunidades indígenas, bueno, se da el Día del Indio, ¿no? En la época de Leguía, pero no se trabaja en realidad en una ley de reforma agraria que finalmente permita al campesino la propiedad de la tierra, ¿no? Y aparte, los campesinos fueron los más afectados por la conscripción vial, como les decía, ¿no? Acá ves una imagen en Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Porque finalmente fue la mano de obra que llevó a construir estas grandes obras de este espíritu urbanista que propugnó Leguía, ¿no? No solo vamos a ver el acercamiento al capital extranjero estadounidense, sino sobre todo el beneficio que le va a entregar, y esto es en el laudo de París, ¿no? El problema de Abreu y Pariñas, que como te dije no se midió todo el total de territorio que se extraía, donde se extraía el crudo, y se pagaba menos de lo que debía, cuando logra llevarse al extranjero a un laudo, que no es otra cosa que la búsqueda de la solución de un problema, en este caso económico, ¿no? Que se hace en el extranjero, un arbitraje que se hace en el extranjero. Como se hizo durante el gobierno de Leguía, y como en ese tiempo la IPC ya era la dueña bueno, del lugar que se estaba extrayendo, y era la dueña de la empresa donde estaba extrayendo el crudo, el petróleo, y era la época, y era una empresa gringa, y era la época de Leguía, que es pro estadounidenses. Entonces el lado de París simplemente fue un chiste, ¿no? Porque se fue al extranjero, se reconoció que era mayor el territorio, ya creo que 4 veces más aproximadamente, pero no se modificó lo que venía pagando, ¿no? Ni tampoco se pagó la deuda, o sea, no, tampoco se pagó lo que se adeudaba, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado también, finalmente, vamos a ver el tema de los límites, el tema de los límites, ¿ya? Y el tema de los límites fue que a través del tratado Salomón Lozano es que se sella, pues, o bueno, se cede en la parte del trapecio amazónico. No sé si alguna vez has preguntado por qué tiene una forma tan peculiar esta parte, ¿no? De lo que es una parte de lo que es el límite con Colombia, es lo que se va a ceder, como ves allí lo que está en amarillo también, en esa parte, en amarillo. La parte del trapecio amazónico es lo que más adelante nos va a generar problemas, porque ahí estaba el pueblo, la localidad, disculpa, de Leticia. Y es que cuando firmas todo un tratado, no entra en vigencia inmediatamente. Cuando años después vaya a entrar en vigencia y los colombianos comiencen a apoderarse del territorio cedido al gobierno de Leguía, este conflicto, porque van a resistirse la gente de Leticia, lo va a heredar el gobierno que siga Leguía, que es el gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? Y por otro lado también el otro tratado firmado es el tratado Radagamio Figueroa Larraín, donde finalmente solo en 1929 solo recuperamos Tacna, y Arica se pierde para siempre y se establece la línea de la Concordia, ¿no?
Bueno, aquí hay algunas imágenes de lo que fue la celebración de los 100 años de la independencia, que también, como te digo, a todo dar, ¿no? Recibimos múltiples regalos de las diferentes naciones, y que puedes verlos en estatuas. Bueno, lamentablemente el arco morisco real no existe, estaba ahí a la entrada de lo que es la avenida Arequipa en la actualidad, pero puedes ver su réplica en el parque, este es el Parque de la Amistad, creo, en Surco. ¿Ok? Bueno, el fin del oncenio es sobre todo porque acuérdate que dependemos de Estados Unidos y Estados Unidos va a tener una gran crisis que es el crack de la 29. Eso nos va a arrastrar también a la crisis económica y creo que esto lo vamos a ver de acá a 2 semanas con mucho más detalle cuando describamos un poco toda la herencia de la crisis que le dejó Leguía a Sánchez Cerro. ¿Ya? Y bueno, lamentablemente, como vemos aquí también, Leguía va a ser perseguido, ¿ya? No va a poder escapar, era su plan también escapar, y más bien va a ser recluido y va a morir enfermo en la cárcel. Bueno, va a ser sacado de la cárcel, pero ya estaba muy gravemente enfermo. Perfecto, entonces eso es todo. Aquí te voy copiando las alternativas de esta semana. Sí, ya sé que algunos minutos, entonces ahí tienes, esto fue lo que hemos estado trabajando el día de hoy, ¿ya? Entonces, listo, listo, que tengan una buena semana. Mil disculpas, como siempre me he pasado. Mil disculpas. Pero ya saben, no se olviden, por favor, si tienen alguna otra consulta, tienen el aula de multichat. Aprovechen, aprovechen que tienen ahí a sus profes que les pueden estar contestando cualquier duda que tengan. Listo. Conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense, que tengan una buena semana. Chau, chau.